Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo los primeros 2 arcos de la serie Absolute Wonder Woman del 2024, con guión de Kelly Thompson y arte de Haydn Sherman. Espero que les guste. La historia comienza con una vista panorámica de Gateway City, en California, que en el universo principal de DC ha sido morada del Espectro y de la Mujer Maravilla. Pero en este universo, algo diferente pasa en la ciudad. En las noticias se habla de un misterioso objeto que ha aparecido de repente en el cielo. Un objeto de gran tamaño que más parece un pedazo de tierra y que tiene la forma de una pirámide inversa. El camarógrafo, quien por alguna razón desconocida ha caído al piso, se levanta y vuelve a capturar el objeto con su cámara. El reportero también se pone de pie y comenta frente a la cámara que lo que están viendo en el cielo es, literalmente, un ovni, un objeto volador no identificado, y que la policía local y los militares han empezado a evacuar a los residentes de la ciudad. En eso, ambos ven cómo del objeto sale un sinnúmero de seres voladores que parecen lagartos o demonios y que atacan a los ciudadanos, quienes huyen por sus vidas. Pero junto a las criaturas voladoras aparece otra más grande, una que se parece al esqueleto de un Pegaso y que lleva en su lomo a un guerrero enmascarado. Luego vemos cómo este guerrero emplea magia y saca algo de su bolso, saca una espada, y no cualquier espada, esta es una señora espada. O sea, los hará pensar que estamos en un cómic sobre Final Fantasy VII. Pero todo bien, porque nuestro personaje la usa para cortar en 2 a las criaturas esas, que se percatan de su presencia y se deciden a atacarlo en grupo. La unión hace la fuerza. El reportero le dice a su camarógrafo que parece que el guerrero se lanzará al mar y que no lo pierda, pero el camarógrafo le responde que no está seguro si llamarlo el guerrero sea la manera correcta. Mientras el guerrero está en el aire y aunque está en caída libre, continúa cortando monstruos a diestra y siniestra, y cuando aterriza vemos que no lo hizo en el mar, sino en la arena, para luego quitarse su máscara, untarse las manos con la sangre que hay en el suelo y pasársela por los ojos, mientras vemos como el resto de criaturas huyen despavoridas. Y se nos cuenta una historia, y no es la historia de un guerrero. Había una vez una princesa. Esta princesa había sido bendecida con todas las cosas que cualquier princesa podría desear. Tenía belleza, tenía gracia, tenía compasión, tenía amabilidad, tenía sabiduría, pero también tenía la habilidad de correr más rápido que un perro del infierno y de conjurar las magias más oscuras, cosas que cualquier princesa necesitaría cuando se ha criado en el infierno. Y vemos cómo esta princesa pronuncia unas palabras mágicas y haciendo chocar sus brazaletes, conjura un hechizo que derriba a todas las criaturas que aún estaban vivas. Nos movemos al pasado, a varios años atrás, y vemos la Wild Island of Hell, o la isla salvaje del infierno, en donde se mantiene como prisionera a la gran hechicera Circe. En las leyendas griegas, Circe era una hechicera y una diosa menor, hija de Helios, el sol, y la ninfa Perse. Vivía en la isla Aiaea y le gustaba convertir a los seres humanos en animales. Un ejemplo de esto fue la tripulación de Odiseo, a quienes convirtió en cerdos. En el universo principal de DC, Circe es una poderosa e inmortal hechicera, acérrima enemiga de la Mujer Maravilla y las Amazonas de la Isla Paraíso, capaz de transformar a las personas en híbridos de animales, más conocidos como los Ani-Men. Parece que aquí la historia será un poco diferente. Circe cuenta que una vez gobernó sobre un paraíso remoto llamado Aiaea, pero que ahora es prisionera en esa solitaria tierra baldía, por lo que espera que nadie nunca diga que los dioses no tienen sentido del humor. Luego la vemos recogiendo algo que parecen caracoles y metiéndolos en un recipiente, posiblemente para cocinarlos luego, cuando en eso se percata de una luz que ilumina todo a su alrededor. Ella nunca pensó que llegaría el día en que le incomodaría ver aparecer el sol delante suyo, pero ahí estaba él, el dios Apolo, el dios del sol. Él le pide que se acerque y le ordena que se arrodille, pero Circe le responde que ahí no más, gracias. Apolo comenta que, incluso en el infierno, ella es atrevida.
Cersei responde que se apoya en sus fortalezas, pero Apolo responde que quizá eso fue lo que hizo que terminase en el infierno. Cersei le responde que tal vez. Luego Apolo le revela por qué está allí. Le cuenta que le ha traído un regalo y le entrega algo, diciéndole que ahora es suyo. Cersei ve qué es lo que le ha traído y le dice que eso es un bebé, para luego preguntarle qué tiene en la cabeza que se le ha ocurrido traer a un bebé al infierno mientras lo sujeta entre sus brazos. Apolo le revela que el nombre del bebé es Diana y que ella es la princesa de Temísquira. Ella es la última de las amazonas y ha sido separada de su gente por su padre, el gran Zeus, como castigo por todos los crímenes que ellas han cometido contra los dioses, así que residirá allí, en el infierno, y ella será su guardián. Jamás volverá a reunirse con sus hermanas amazonas, pues ellas serán encarceladas por toda la eternidad cuando acaben con su trabajo. Además, la palabra amazona jamás podrá volver a ser mencionada, ni por ella ni por nadie. Así que Apolo declara que, desde ese mismo instante, la palabra amazona queda completamente prohibida. Cersei se da cuenta de que, aunque Apolo trata de esconderlo, él le tiene miedo a Diana, pero no entiende por qué. Luego Apolo reta a Cersei y le pide que trate de decir esa palabra, que quiere verla intentarlo, y ella lo intenta. Lo dice, pero la palabra aparece tachada ante nosotros, lo que representa la imposibilidad de decir esa palabra, mientras que una bebé Diana la mira con ojos de sorpresa. Imagino que se está preguntando qué está pasando allí y quién es esa mujer extraña. Antes de que se vaya, Cersei le dice que ese es el infierno, que pasa si la bebé muere, a lo que Apolo responde que a los dioses no les importa, que así sea por poco tiempo, ella ahora pertenece a ese lugar. Luego de que Apolo se va, Cersei se queda pensando qué hará con el bebé. Ella recibió la tarea de ser su guardiana, pero las reglas no están claras, lo que juega a su favor. Cersei sabe que la bebé morirá si no la cuida, pero nadie le pidió que fuese su madre. Solo se le pidió que sea su guardiana, no que la mantenga con vida. Así que supone que las cosas se arreglarán por sí solas. Ahí vemos que Cersei ha dejado a Diana en el suelo, mientras que, lentamente, una serpiente se le acerca. Cersei piensa que las cosas terminarán rápido y sin que ella tenga que hacer nada, ya que supone que los dioses no dejarán las cosas al azar. La verdad es que le da igual, no le importa lo que le pase a esa niña, y justifica sus acciones diciendo que si los dioses van a enviar cosas para matarla, una tras otra, como esa serpiente, ella está perdida, sea que intervenga o que no lo haga. Pero cuando la serpiente llega donde Diana y abre sus fauces para morderla, vemos cómo Diana la coge con una mano, le cierra la boca y simplemente la arroja lejos, mientras comienza a reír, creyendo que todo es parte de un juego. Cersei sonríe también, y si antes no le importaba a la niña, ahora le importa. Luego vemos cómo la vida de ambas continúa en la isla. Vemos a Cersei cocinando y a Diana explorando sus alrededores, cuando se encuentra con una especie de lagarto. Diana intenta jugar con él, pero el reptil le escupe fuego en la cara, cosa que enoja a Diana enormemente. Ella lo coge con una mano, pero en vez de aplastarlo o algo, le dice que eso no se hace, para luego acariciarle la cabeza, darle un beso en la frente y dejarlo de nuevo en el suelo, para que se vaya. Cersei lo ha visto todo y piensa que Diana tendrá que aprender esa lección a la mala, ya que la próxima vez que se encuentre con ese lagarto, de seguro le quemará hasta el último de sus cabellos. Cersei cuenta que los años pasaron y aunque diferentes cosas intentaron acabar con su vida, con la de ambas, contrario a lo que ella había temido, no hubo ninguna fuerza demoledora empeñada en su destrucción. Además, Diana tenía la cualidad de hacer que incluso las bestias más peligrosas se vuelvan dóciles, y no solo esas pequeñas criaturas, demonios y almas perdidas que se le acercaban. Ahí vemos cómo Diana se divierte jugando con ellas, incluyendo la serpiente del inicio, el lagarto que le quemó la cara, un demonio con cola y cuernos, un monstruo de un ojo, un cuervo y algo que parece un caballo en miniatura. Así como también vemos imágenes de Diana aprendiendo a caminar, de Cersei bañándola o haciéndola dormir. A medida que crecía, Cersei le iba enseñando más cosas. Le enseñó a leer y a comprender que no todo en el mundo es como uno quiere.
Hay cosas que uno debe aceptar, aunque no le gusten. Le enseñó que dar amor es importante, así como lo es la magia. Diana seguía creciendo y con ella también lo hacían sus mascotas. Pero había algo que tenía a Diana intrigada. Había una palabra. Diana le pregunta a su madre si sabe lo que significa, pero Cersei le responde que no puede saberlo si no se la dice. Diana contesta que no está segura de si sea algo real, a lo que Cersei responde que si la dice, será real. Pasan más años y Diana ya es toda una adolescente. Cersei la ayuda a entrenarse usando su magia. También le enseña a preparar pociones y rituales mágicos. En otra ocasión, la vemos junto a un gran pájaro rojo y Diana le pregunta a su madre de dónde ha venido, ya que difícilmente se les ve por la isla durante esa parte del año, pero Cersei simplemente le responde que no lo sabe. Y mientras Diana va creciendo y convirtiéndose en toda una señorita, Cersei piensa que criar a un hijo es la manera en que uno llega a amar a alguien de verdad, pero la manera de demostrar ese amor es dejándolo ir. Volvemos al presente, a Gateway City, donde vemos a la guerrera, la princesa Diana, que le pide a su Pegaso que proteja el perímetro. ¿Será este el caballo en miniatura que vimos cuando Diana era niña? Mientras el Pegaso se va volando a la pirámide invertida, vemos cómo Diana se dirige a uno de los soldados que han llegado y le pregunta si él es quien está al mando. Él no le responde, pero cuando Diana le pregunta dónde están sus superiores, le hace una seña con la mano. Diana le agradece su cooperación y le dice que deben evacuar a todos los ciudadanos de allí, a 1,5 kilómetros de distancia, como mínimo. El soldado le dice que pensaba que los monstruos estaban muertos, pero Diana le revela que no lo están, que solo están desmayados. Pero más importante que eso, ellos no son lo que debe preocuparle. Ellos son solo unos Harbingers, presagios de lo que está por venir. En eso se escucha un sonido detrás de ella. Diana voltea y luego le dice a los soldados que no tienen tiempo, que evacúen a los civiles y que traigan a su ejército, y que lo hagan ya. Justo en ese momento otro monstruo o demonio desciende desde la pirámide, pero este es diferente ya que es gigantesco y la forma de su cuerpo parece como si hubiese sido sacado de entre los kaijus de Godzilla. Ahí nos enteramos que él es el Harbinger Prime, el presagio primario. Diana le dice que no es bienvenido allí, que ese mundo se defenderá a sí mismo y que ella está ahí, parada frente a él, portando la mítica espada de Atena forjada por el mismo Hefesto, la cual es más que capaz de enviarlo de vuelta con su creador. Así que le ordena que regrese de donde vino y le diga a su amo que se han equivocado, que ese mundo está protegido, en una escena que parece sacada de Monster Hunter. Pero, como era de esperar, este demonio Prime no está muy de acuerdo con eso de regresar de donde vino y le dice que no lo haga reír, que el planeta no está protegido, para luego atacarla, pero Diana clava su espada en el suelo y aguanta. Ella se resiste porque sabe que puede hacerlo. Luego llama a su Pegaso para que la ayude, cosa que él hace, lanzando fuego desde su boca que impacta en el monstruo gigante, dándole a Diana la oportunidad de acercarse al Harbinger Prime y poner sus manos en una de sus piernas, invocando un hechizo. Pero el demonio reacciona y la ataca con rayos láser que salen de sus ojos, que hacen a Diana gritar y lamentarse de que siempre tengan que ser esos malditos rayos láser los que la pongan en aprietos. Mientras ella se recupera, Harbinger Prime ordena a los demás Harbingers que se levanten, que siembren el caos y preparen el camino. Diana solo puede ver cómo estos monstruos recuperan la conciencia, pero en vez de atacarla, la ignoran y se dirigen a la ciudad. El que sí la ataca es Harbinger Prime, quien vuelve a lanzarle rayos láser desde sus ojos, pero esta vez Diana estaba preparada, así que, moviéndose con rapidez, los esquiva a todos, excepto el último, ya que usa sus brazaletes, asumiendo que tiene brazaletes en sus muñecas para devolverle el rayo al monstruo, el cual lo impacta en la cara, en la cabeza, haciéndolo enojar más. ¿Y qué hace un Harbinger Prime cuando se enoja? Pues concentra toda su energía en sus ojos y lanza un fulminante rayo láser que haría que Superman y toda su familia se mueran de la envidia. Diana no puede esquivarlo, así que termina siendo arrojada lejos,
y estrellándose, prácticamente siendo enterrada por la arena del lugar. Volvemos a la isla salvaje del infierno. Diana quiere hacerle una pregunta a su madre. Le pregunta una vez más acerca de esa palabra. Cersei le responde que suponía que lo haría. Diana agrega que es importante y Cersei está de acuerdo. Diana continúa diciéndole que está asustada, pero Cersei le dice que su hija no le teme a casi nada. Pero Diana insiste, ella está asustada. Cersei le explica que ella no está asustada de una palabra, está asustada de lo que podría cambiar si la dice. Diana le pregunta cómo puede conocer una palabra que nunca ha escuchado, cómo puede sentirla latiendo en su pecho con tanta intensidad sin siquiera saber qué significa. Cersei le dice que diga la palabra, que la diga y que recuerde que eso es lo que ella es. Así que Diana se arma de valor y mirando a su madre a los ojos, dice la palabra prohibida, Amazona. Luego le pregunta a su madre qué significa, a lo que Cersei responde que, sencillamente, eso es lo que ella es. Ella es una... Pero solo Diana puede decir la palabra, ya que de nuevo la palabra se tacha, tanto en el cómic como en la voz de Cersei, y Diana no la escucha. La princesa le pregunta a su madre qué ha pasado, y Cersei le cuenta que cuando Apolo la trajo a esa isla, la prohibió de decir esa palabra, explícitamente. Diana le pregunta por qué ellos harían eso. Ellos no quieren que ella sepa que es una amazona. La alejaron de su pueblo e intentaron evitar que ella sepa quién es en realidad, y se pregunta por qué. Madre e hija lloran, y Cersei le explica que las tenían un trabajo que hacer. Ellas protegían al mundo de arriba. Recordemos que ellas viven en una cueva en el infierno, del ataque de los monstruos más antiguos, que solo querían darse un banquete con sus habitantes. Sin las... el mundo de arriba nunca habría llegado tan lejos, y sin ellas quizá ya le haya llegado su fin. O quizá ella puede decir su nombre una vez más y convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser. Diana no lo duda ni por un instante y lo dice de nuevo. Amazona, soy una amazona. Cersei le dice, otra vez. Diana repite, Amazona. Cersei le dice que lo diga de nuevo y Diana grita una vez más, Amazona. Mientras vemos estas imágenes del pasado de Diana, vemos que en el presente, el Harbinger Prime se entretiene aniquilando a los soldados que han llegado al lugar. Pero Diana se pone de pie y luego de mencionar la palabra prohibida, Amazona, se dirige hacia donde él una vez más. El monstruo le dice que se largue, que ya está vencida, que los deje en paz, ya que deben preparar el camino, puesto que ese mundo ahora les pertenece. Diana le dice que no lo hará, a lo que el monstruo le responde que, si ella insiste, entonces continuarán haciéndola sufrir. Diana toma impulso y la evita en el aire, para luego decirle que tendrá que insistir. Mientras ella asciende poco a poco, recordamos lo que su madre dijo acerca de dejarla ir como prueba de su amor. Cersei luego dijo que la manera de demostrar su amor es dejando a su hija ser libre, pero también armándola hasta los dientes con las armas más poderosas que puedan ser imaginadas y viendo cómo ella se convierte en todo lo que siempre estuvo destinada a ser, viéndola transformar el mundo. Empezamos la historia en la ciudad de Gateway. Un reportero de nombre Alan Fox reporta para The Gate lo que está pasando. Él informa que una mujer superpoderosa está enfrentándose a criaturas gigantescas en la playa de la ciudad, de las que solo se ven en películas de ciencia ficción. Ahí vemos que Diana se enfrenta al Harbinger Prime, quien, junto a sus Harbingers, ha traído la destrucción al lugar. Fox continúa con su reportaje y menciona que las costas de Gateway City nunca volverán a ser las mismas y que quizá ningún lugar volverá a ser el mismo. Luego vemos a Diana atacando al Harbinger Prime con su lazo, mientras que su Pegaso hace lo mismo, atacándolo con una descarga de energía que lanza desde su boca. El ataque de Diana parece bastante efectivo, consiguiendo herir al Harbinger Prime, mientras le advierte que eso fue solo una muestra de su poder, así que lo conmina a retirarse, si es que desea salvarse.
pero Harbinger Prime no lo hace. En vez de eso, ordena a sus Harbingers que destruyan a Diana. Las criaturas obedecen y atacan en grupo. Diana se defiende utilizando un escudo generado por su lazo, resistiendo el ataque. Luego se dirige a Harbinger Prime, lanzándole una última advertencia y exigiéndole que desista y se retire, o que se enfrente a su aniquilación. Pero Harbinger Prime replica que, para él, retirarse es lo mismo que ser aniquilado. Diana, al oír eso, le responde que se hará como él quiera, mientras que destruye a los Harbingers que le habían atacado. Luego se le acerca y le exige que le escuche. Le dice que trae ante él a Némesis, un arma que fue forjada en los fuegos del mismo infierno, diseñada por su madre, la hechicera Cersei, hecha con los restos del último basilisco, imbuida con la sangre de Prometeo, bendecida por Deméter, la diosa de la cosecha, madre de todos ellos. Agrega que, para él, Némesis será un infierno particular, ya que se unirá a él y arderá en proporción a sus pecados, y hará que su alma brille con la sangre de los inocentes, mientras que enrolla su lazo alrededor de su cuello. Con la criatura totalmente a su merced, gritando de dolor y suplicando que la libere, Diana le cuenta que ese ardor que siente es el resultado del dolor que él mismo ha causado en otros, que todo lo que siente, él se lo ha ganado. Así que le ordena que acepte el juicio que Némesis tiene para él. Harbinger Prime cae al suelo mientras continúa gritándole que lo libere. Diana le dice que ella le devolverá su libertad, pero con una condición: que abandone el lugar y que nunca regrese. Además, él deberá llevarle ese mensaje al monstruo que lo ha enviado allí. Ese mundo ahora está protegido por Diana de la Isla Salvaje, princesa del infierno, la última amazona, y por todos los recursos que tiene a su disposición. Le advierte que tiemble y que si tiene algo de sabiduría, se esconda por 1 milenio o 2, mientras lo mira directamente a los ojos. Harbinger Prime responde aceptando las condiciones de Diana, así que ella lo libera, y luego lo observa mientras se retira por donde vino, junto con sus Harbingers, de regreso al océano, y a ese pedazo de tierra que descendió desde el cielo. Pero gran cosa hubiese sido si todo hubiera terminado con eso. De regreso a la transmisión en vivo, vemos a Alex comentando cómo algo está pasando en el océano y preguntándose si acaso la gigantesca criatura vive allí. Luego, olvidándose que sigue en vivo, le pregunta a su camarógrafo si él creía que se sumergiría en el mar. Mientras tanto, en la playa, vemos que un hombre uniformado aparece entre el humo y se dirige a Diana, llamándola por su nombre. Ella lo mira fijamente mientras el hombre se detiene frente a ella. Diana lo identifica diciendo su nombre, Steve. Nos movemos al pasado, al infierno, a la Isla Salvaje, hogar de Diana y Cersei. Diana está caminando por la orilla, pero acelera el paso al divisar algo más allá. Luego se detiene al encontrar a un hombre uniformado tendido en la arena. Ella se arrodilla a su lado mientras menciona a la diosa Hécate, para luego preguntarle si puede escucharla. Con una mirada fija, repite la pregunta en griego, esperando una respuesta del hombre. Luego, inclinada sobre él, escucha cómo éste logra hablar con dificultad, pidiéndole que, por favor, les diga a todos que lo siente. Diana invoca un hechizo y una energía verde la rodea. Luego le pide al hombre que le hable de nuevo, le asegura que ahora puede entenderlo y le pregunta si puede oírla, mientras un tentáculo rojo envuelve una de sus manos. Pero el hombre cierra los ojos y parece haber perdido la conciencia. Diana le pregunta quién es él y de dónde viene, pero en eso ve cómo éste es arrastrado al agua por la criatura, hecho que la toma por sorpresa. Pero se recupera rápidamente y se lanza al agua en busca del hombre, detrás de la criatura que lo capturó, la cual se aleja raudamente del lugar. Luego de un breve momento, vemos cómo Diana emerge del océano con él, cargándolo en sus brazos, inconsciente pero vivo. Luego la vemos ingresando a su hogar. Apenas entra por la puerta, le dice a su madre que traiga la piel de Cerbero, señalando que es la más cálida, pero ella reacciona con sorpresa, preguntándole qué es lo que está pasando.
Diana le explica que lo encontró en la orilla. Cersei le pregunta si fue traído hasta allí por las olas del mar, pero Diana le responde que no está segura y le explica que ambos están empapados porque la hidra intentó llevárselo. Cersei le advierte a Diana que no puede estar enfrentándose a la hidra así de esa manera tan casual. Diana aclara que no fue una lucha como tal, sino que solo lo trajo de vuelta. Cersei comenta que espera que la memoria de la hidra sea breve. Diana, colocando la piel de Cerbero sobre el hombre, responde que si no lo es, entonces la enfrentará y la matará, ya que ese hombre no le pertenece. Cersei le pregunta entonces a quién le pertenece, y si acaso Diana cree que le pertenece a ella. Diana responde que por supuesto que no. El hombre se pertenece a sí mismo, pero ella lo encontró y por lo tanto es responsable de su vida. Cersei señala que no está segura de que eso sea completamente correcto, pero que encuentra admirable la actitud de Diana, para luego decirle que pondrá a hervir agua. Luego vemos a Diana conversando con el hombre, quien está sentado en la cama, ya despierto y con una taza en la mano. Él le comenta que le pareció que ella hablaba en griego cuando la escuchó en la playa. Diana confirma que así es. El hombre le pregunta si están en Grecia, a lo que ella responde que desearía que así fuera, pero que no es así. Así que él le pregunta dónde están, y Diana le explica que están en su hogar, en donde ella vive con su madre, Cersei. El hombre le dice que eso lo ha entendido, pero que quiere saber específicamente dónde se encuentran. Diana le dice que le sorprenderá lo que va a escuchar, para luego confesarle que están en el inframundo. El hombre reacciona con sorpresa y pregunta si ha entendido bien. Ellos están en el infierno, a lo que Diana responde que, en esencia, así es. El hombre deja caer su taza y grita alarmado, preguntando si está muerto. Pero tanto Diana como su madre le responden que, en el estricto sentido de la palabra, no lo está. Diana luego le dice que lo que está es bastante débil y le pide que intente tomárselo con calma, ya que él ha pasado por bastante últimamente, o al menos eso es lo que cree. Pero el hombre no lo ha tomado a bien. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién lo haría? Aparecer un día de repente en un lugar extraño para que alguien te diga que estás en el inframundo, aunque no lo sabemos en realidad. Yo pensaría que estoy soñando, que es una pesadilla, o al menos eso es lo que creo. Pero la reacción del hombre es completamente entendible. Él se sienta de nuevo y se coge la cabeza, tratando de asimilar todo, mientras Diana lo observa y le dice que le dará un poco de tiempo para que pueda pensar. Más tarde vemos a Diana y a Cersei sentadas en la mesa, comiendo algo, mientras que el hombre sigue sentado en su cama, sin decir una palabra. Cersei le dice a Diana que le dé tiempo, ya que está en estado de shock. Diana le pregunta a su madre por qué cree que él está allí. Cersei responde que no lo sabe, a lo que Diana le pregunta si cree que podría tratarse de una prueba, una trampa o un regalo. Cersei se queda mirando a Diana por un momento, pero luego ambas son interrumpidas por el hombre, quien se les acerca y se disculpa por su comportamiento, añadiendo que no es su mejor día, pero les agradece a ambas por haberlo recibido en su casa. Luego les dice que les está en deuda por su ayuda y por los cuidados que le han brindado. Se presenta como Steve Trevor, miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cersei le dice que es un placer conocerlo y se presenta como Cersei, la madre de Diana, y le da la bienvenida al infierno. Luego le cuenta que, afortunadamente para él, ellas lo encontraron en la parte de la isla salvaje que, gracias a Diana y a ella, es el lugar más seguro para estar si es que uno tiene que estar en el infierno. Steve le responde que no lo duda en lo más mínimo. Luego le pregunta a Diana si podría llevarlo al lugar donde lo encontró, ya que le gustaría investigar el área, a lo que Diana acepta. No sé si lo han hecho adrede, pero al ver la cara que pone y el color de la piel en sus mejillas, parecería que se ha ruborizado. Luego los vemos caminando por la playa y a Steve lanzando piedras al océano. Diana le advierte que sería prudente que no arroje nada allí. Steve parece confundido, por lo que Diana le señala que ese es el lugar donde la hidra intentó llevárselo, sugiriendo que probablemente aún esté cerca.
Steve pregunta por la hidra y Diana le responde que a lo lejos se puede ver el borde de uno de sus tentáculos sumergiéndose en el agua, pero Steve le dice que no lo puede ver. Diana se disculpa, explicando que olvidó que su visión es particularmente buena. Steve responde que su visión también es buena, ya que es un requerimiento para ser un piloto, pero que los ojos de Diana son algo completamente diferente, mientras se la queda mirando fijamente, cosa que ella hace de vuelta. Me preguntaría dónde está Cupido, pero supongo que al infierno no llega. Mientras caminan, Steve comenta que Diana es muy alta, a lo que Diana responde que ellos tienen una estatura similar. Steve señala que él es bastante alto y que en su mundo casi no hay mujeres tan altas como ella. Diana pregunta si eso importa, a lo que Steve admite que no importa en lo más mínimo. Diana le dice que entonces hablen de otra cosa y le pide que le hable sobre su mundo, de cosas diferentes a qué tan alta la gente es ahí. Steve, visiblemente afectado, le pide que lo disculpe y le dice que es difícil pensar en ello ahora, sabiendo que probablemente nunca lo verá de nuevo. Luego se sienta en la orilla y le dice que, sin afán de alardear, nunca pensó que el infierno sería su destino. Diana le pregunta si acaso alguien pensaría que lo es. Luego se sienta junto a él. Steve le dice que ella es un poco dura y le pide que le dé un momento para adecuarse a la idea. Luego le confiesa que él solo pensaba que era un buen hombre. Diana le dice lo que piensa. No todos los que están allí deberían estar ahí. Ese es solo el lugar donde ellos terminaron estando, nada más. Steve aprovecha para agradecerle por haberle salvado la vida 2 veces, a lo que Diana le responde que no tiene por qué. Nos movemos de regreso al presente, a Gateway City, donde vemos a Steve abrazando a Diana afectuosamente. Ella le dice que esperaba volver a verlo, pero que nunca se imaginó que sería ese día. Steve le pregunta qué está haciendo allí, a lo que ella responde que solo está salvando el día, mientras su Pegaso esquelético se le acerca. Luego le dice que su disfraz es muy elegante, a lo que Steve responde que se llama uniforme y que ella está a punto de conocer a un montón de personas con uniformes, ya que él fue enviado para llevarlo con el comandante Cole. Diana le indica que la guíe. Mientras caminan, Steve le advierte a Diana sobre la gente que está por encontrar, pero Diana responde que no necesita ninguna advertencia, ya que no es del todo inocente en lo que se refiere al mundo de los hombres. Ella tuvo un maestro bastante crítico con respecto a esas cosas, algo que él debería saber bastante bien. Así como también sabe que, aunque mucha gente estará agradecida por ser salvada, habrá muchos otros que no estarán agradecidos por su ayuda en particular, lo que considera una extraña contradicción, pero que se siente más que capaz de lidiar con ella. Luego vemos al comandante Cole confrontando a Diana, acusándola de poner en peligro a una cantidad de vidas con su locura y de actuar sin coordinación militar ni aprobación. Afirma que, por lo que saben, ella podría estar aliada con esa criatura, señalando como bastante conveniente que ella apareciese justo cuando el monstruo lo hizo y que ella sea la única capaz de detenerlo, así que le exige que se lo explique. Diana, manteniéndose firme, le dice que entiende su posición. Ella es una forastera y un elemento que ellos no pueden controlar, lo que lo hace enfurecer. Sin embargo, le deja claro que su frustración no es su problema. Su verdadero problema es que los monstruos están llegando y que ella es una sola mujer. Sin embargo, hará todo lo posible para coordinarse con ellos y salvar más vidas juntos. Advierte que el mundo no está preparado para lo que viene y le asegura que ellos necesitarán su ayuda, pero también le pide que entienda que cualquier intento de convertirle en una herramienta más de su complejo militar industrial no será tolerado en lo más mínimo. El comandante Cole le pregunta cómo se atreve, a lo que Diana le dice que sí, que ella se atreve, y luego pregunta cómo va el proceso de evacuación. Otro de los presentes le informa que el proceso va lento, pero que estaban a punto de detener la orden de evacuación, ya que ella mató a la bestia, o la envió de vuelta a casa, o algo por el estilo.
Diana responde que sí, que ella lo hizo, pero que lo que enfrentaron era solo un heraldo. El otro le pregunta si eso significa que era un mensajero de algo mayor que está por venir, y Diana le responde que exactamente eso es lo que es. El comandante Cole le pregunta si lo que está por venir es algo más grande, y Diana le responde que por supuesto que será más grande. Luego le preguntan si ella sabe qué es lo que vendrá o cuándo, pero Diana responde que no lo sabe, ya que podrían ser muchas cosas. Y acerca de cuándo, estima que sucederá en menos de una hora. Al escuchar esto, el comandante Cole se sorprende y le pide que le confirme que escuchó bien. Diana le responde que calcula una hora, y eso asumiendo que tienen suerte, lo que hace que el comandante ordene que lo pongan en contacto inmediatamente con Graham, con el jefe de policía y con el comisionado, y que les digan que tienen 40 minutos para completar la evacuación. Luego se dirige a Diana y le dice que si ella no va a seguir sus instrucciones, la someterán a un juicio militar. Steve opina que eso parece exagerado, pero el comandante lo hace callar, ya que, así el mundo entero piense que él es algo parecido a un superhéroe mezclado con Jesucristo, él sabe que es solo un hombre más, y que también puede ser sometido a juicio militar, mientras que Diana solo lo observa y permanece en silencio. Luego le pregunta al comandante, quien se ve como un enano junto a ella, si ya terminó. Tras un breve silencio, el comandante admite que sí. Diana le dice que tienen un problema. Luego señala que ambos saben que ellos la necesitan desesperadamente, considerando lo que acaba de pasar allí fuera, pero aclara que ella no los necesita a ellos. Así que sugiere que reconsidere cómo abordar esa conversación y que vuelvan a intentarlo cuando esté más calmado. Agrega que espera que eso ocurra antes de que más personas inocentes hayan perdido la vida. Luego se retira, indicando que estará fuera alimentando a su caballo. Un soldado, al ver a Diana saliendo del lugar, pregunta qué come un caballo muerto. Diana responde que come magia. Afuera, vemos a Diana diciéndole a su caballo que está de acuerdo. Lo que sea que el Harbinger Prime estaba anunciando que vendría, vendrá de todos modos. Haberlo derrotado no hará que se detenga. Steve, curioso, le pregunta si ella puede comunicarse con su caballo, a lo que Diana responde que ella puede comunicarse con todos los animales. Steve le pide permiso para acariciarlo y Diana le dice que puede hacerlo, agregando que al caballo le resulta tranquilizadora la actitud de Steve. Él lo acaricia y luego le pregunta a Diana por el nombre del caballo. Ella le responde que es Pegaso. Steve le dice que sabe que es un Pegaso, pero le pregunta cuál es su nombre, a lo que Diana responde diciéndole otra vez que es Pegaso. Steve le pregunta si le puso a su Pegaso de nombre Pegaso, a lo que Diana responde que su caballo alado es el Pegaso, el gran caballo alado de la mitología, que nació de la sangre de Medusa y que fue asesinado por Zeus. Steve, observando a Pegaso, le pregunta si su apariencia como esqueleto se debe a que fue asesinado. Diana le responde que Pegaso es mucho más que solo huesos y que sí, que está en ese estado porque lo mataron. Steve le pregunta entonces cómo es que está vivo y Diana le explica que lo está gracias a la magia y al sacrificio, al igual que lo está él. Steve se disculpa por lo ocurrido dentro del cuartel, pero Diana le dice que, aunque es decepcionante, lo veía venir. Steve le pregunta qué hará si ellos no le permiten ayudar, a lo que ella responde diciendo que le gustaría ver que lo intenten. Le asegura que ellos cambiarán de opinión, ya que, aunque le apena decirlo, hay muchas cosas por venir que los obligarán a ello. Ellos van a aceptar su ayuda. Y luego añade que también habrá otros. Steve le pregunta a qué se refiere con eso de que habrán otros, y Diana se lo aclara. Habrán otros héroes. En eso vemos que Pegaso comienza a agitarse de la nada. Diana entiende lo que está pasando y comenta que él ha escuchado algo. Luego la vemos tapándose los oídos. Steve no entiende lo que está pasando y se lo pregunta, pero ella solo le responde diciéndole que se cubra los oídos. Luego vemos a Steve haciéndolo, mientras que pregunta qué es ese sonido. Diana, ya recuperada, le dice que pasará.
y luego, mientras ve cómo todos los demás soldados se cubren los oídos, le dice que lo realmente preocupante es lo que viene después. Luego, Diana pronuncia una plegaria, pidiéndole a su madre que la proteja en esas aguas peligrosas y a las diosas que guíen su mano, justa y verdadera. Luego le dice a sus hermanas que, si no las encuentra en ese mundo, lo hará en el siguiente, ya que ahora ha visto el rostro del Tetraside y nadie que lo haya visto podrá sobrevivir. Allí vemos como un gigantesco monstruo, pero gigantesco de verdad, cientos de veces más grande que el Harbinger Prime, emerge del océano, mostrando su imponente figura mientras los edificios cercanos parecen diminutos a su lado. Steve expresa su asombro y terror y le pregunta a Diana qué es esa criatura. Diana, sin apartar la vista del mar, le responde que eso es la muerte personificada. Luego se dirige al comandante y le pide que evacúen toda la ciudad inmediatamente, mientras que ella procurará ganarles algo de tiempo. El comandante, sorprendido, señala que ella había mencionado que tendrían que evacuar a los pobladores en un radio de 1 milla, pero que ahora está diciendo que evacúen la ciudad entera, a lo que Diana le responde que estaba equivocada. Frente al gigantesco ser que emerge desde las aguas, Diana les pide a las diosas que los protejan, ya que el Tetraside no deja nada a su paso. La historia comienza en el presente, en el Museo de Historia Natural de Gateway City. En una pantalla se muestran imágenes del enfrentamiento entre Wonder Woman y el Tetraside que vimos en el número anterior. El reportero que cubre la noticia comenta que no tiene idea de lo que ella está haciendo. Mientras tanto, alguien en el museo pregunta dónde está Bárbara, sorprendido de que no esté viendo lo que ocurre, pero ella responde que está justo allí, mientras que el reportero comenta que parece que la mujer no puede usar su lazo contra esa nueva cosa, y luego agrega que parece que está diciendo algo, aunque no puede decir qué exactamente. Bárbara, con la mirada fija en la pantalla, susurra el nombre de Wonder Woman y luego sale corriendo de ahí, ante la sorpresa de todos. Nos movemos a Gateway City Boardwalk, donde vemos a Wonder Woman elevándose en el aire, alejándose del Tetraside. De vuelta en la improvisada sala de comando, se inclina sobre la mesa. Un soldado, intrigado, le pregunta qué ha hecho, a lo que ella responde que solo usó algo de magia para ralentizar al enemigo y ganar algo de tiempo. Luego explica que el Tetraside es muy resistente a la magia y agrega que, aunque su madre habría sido mucho más efectiva, ellos solo cuentan con ella. Luego les dice que deben irse de inmediato, pero antes de que se vayan, les explicará cómo matar al Tetraside, para que puedan tener alguna esperanza de enfrentarlo después de que la haya matado. Uno de los soldados, incrédulo, pregunta si ella realmente cree que el Tetraside la matará, pero Diana solo les dice que no sabe cómo puede ser más clara sobre la seriedad de la situación, así que les pide que presten atención. Explica que el nombre Tetraside significa literalmente el asesino de A4, y que eso es porque mata de 4 maneras: muerte del miedo, muerte de la mente, muerte del cuerpo y muerte del alma. Uno de los soldados comenta que la muerte del miedo no suena tan mal, pero ella le responde que es allí donde él está equivocado, ya que esa es precisamente la mayor amenaza, especialmente porque el Tetraside ha aparecido en un área bastante poblada. Luego le explica que la muerte del miedo del Tetraside no significa lo que creen. En lugar de sentir terror, aquellos que lo ven pierden la capacidad de tener miedo y se sienten atraídos hacia él. Pronto el Tetraside comenzará a emitir un sonido fuerte y agudo que se escuchará por kilómetros, y cuando las personas oigan ese sonido, no podrán resistirse y acudirán hacia él, como abejas atraídas hacia la miel, y harán cualquier cosa por estar cerca de ese sonido. Sin importar el peligro, caminarán directo hacia las fauces del Tetraside, encontrando una muerte agónica que destruirá su mente, su cuerpo y su alma. Y agrega que la muerte del alma es la peor de todas, ya que, sin deseo de ser dramática, quiere que entiendan que aquellos que sean aplastados mientras intentan alcanzar al Tetraside serán los más afortunados. Los soldados se quedan estupefactos. Wonder Woman prosigue, aclarando que incluso aquellos que logren resistir el sonido no estarán a salvo.
El contacto directo con el Tetrasite comenzará a destruir sus mentes, dejándolos incapaces de resistirse, lo que conllevará a la muerte del cuerpo a medida que el Tetrasite los digiere. Y eso conducirá a la muerte del alma, la cual se explica por sí sola. Así que, por amor a Hera, les ruega que abandonen ese lugar y que si pueden, corran. Cuando se está yendo, Steve Trevor la detiene, pero ella le pide que haga todo lo posible por evacuar a las personas, ya que, cuando el sonido comience, ella no podrá hacer nada por ellas, y el sonido comenzará pronto. Diana regresa a la playa y se reúne con Pegaso, a quien le pide que mantenga su distancia y que ataque con fuego infernal si tiene la oportunidad, pero que se mantenga fuera del alcance de sus tentáculos. Pegaso relincha con fuerza, pero Wonder Woman se acerca y acaricia su cabeza y le dice que lo sabe, pero que un solo tentáculo bastaría para acabar con él y que está segura de que Zeus no permitirá que lo resuciten nuevamente. Mientras Pegaso se aleja, Wonder Woman avanza con firmeza hacia el Tetrasite, con su lazo en una mano y su espada en la otra. Luego le habla, declarando que no busca hacerle daño, que solo desea proteger a esas personas, a esa ciudad y a ese mundo, por lo que le hará el mismo ofrecimiento que le hizo al Prime Harbinger, que se marche ahora y no regrese jamás, o que enfrente una muerte brutal y dolorosa por su mano. El rugido del Tetrasite resuena en el aire, pero Diana no se amilana, y habiendo entendido que no se rendirá, le dice que será como él quiera. Luego le arroja su espada amarrada a su lazo, la cual surca los aires hasta incrustarse en el cuerpo del Tetrasite, quien responde con un chillido desgarrador que resuena por toda Gateway City, mientras que Diana, rápidamente, vuela alrededor de él repetidamente, logrando así envolverlo por completo con su lazo, a la vez que invoca a la diosa Nike, rogándole que le conceda su velocidad y, si puede, la victoria en esa batalla. Como le fue indicado, Pegaso también ataca al Tetrasite desde lo alto, manteniendo su distancia, mientras que el lazo de Hestia se aprieta con fuerza alrededor del cuerpo de la bestia, brillando intensamente. Pero el Tetrasite utiliza uno de los tentáculos para sacarse la espada incrustada de su cuerpo y la arroja lejos de él, para luego atacar a Wonder Woman con sus tentáculos. Wonder Woman se eleva una vez más, preparándose para el siguiente golpe, mientras, diciendo algo en griego, saca otra arma de su bolsa. Y luego ataca al Tetrasite con lo que parece ser un hacha doble, moviéndose entre sus tentáculos, esquivando cada ataque con precisión y cortándoselos. Sin embargo, a pesar de su habilidad, uno de los apéndices logra tomarla por sorpresa y la sujeta por el brazo derecho, haciendo que Wonder Woman lance un grito de desesperación. Nos movemos al pasado, a la isla salvaje, en lo profundo del infierno. Vemos a Wonder Woman luchando contra la Hidra y llamando a Steve, quien porta un hacha doble. Sí, parece que es la misma hacha. Diana le dice que es la hora de actuar, y desde la orilla, Steve Trevor corre hacia ella, blandiendo el hacha con fuerza, para luego descargarla contra la Hidra, produciendo un profundo corte y haciéndola gritar de dolor. Diana le grita que se aleje de ahí, y Steve lo hace, evitando que la Hidra lo atrape con una de sus cabezas. Diana también se aparta, pero luego salta sobre una de las cabezas y, abriéndole la boca a otra, le dice a la Hidra que sabe que ella solo respeta la fuerza y que eso los ha arrastrado a ese conflicto sin sentido. Luego le dice que si cede, aún pueden vivir en paz, pero afirma que nunca lo tendrá a él, refiriéndose a Steve, y termina diciéndole que lamenta su pérdida. Así que le aconseja elegir la paz y así la dejará vivir, ya que esa es su promesa, como Diana de Themyscira. Más tarde, vemos a Diana y Steve sentados junto al fuego, conversando después de la batalla. Steve le pregunta si la Hidra realmente la habrá entendido, a lo que Diana responde con incertidumbre, explicando que la mayoría de las criaturas pueden entenderla, pero no todas. Sin embargo, de lo que sí está segura es de que entienden la fuerza. Pero lo que más lamenta es haber dejado que la situación llegue tan lejos. Y agrega, medio en broma, que parece que la Hidra se ha encariñado con él. Steve se disculpa por no tener una mente abierta, pero le asegura que el sentimiento no es mutuo.
Luego comenta acerca de la naturaleza de ese lugar, describiéndolo como lleno de trampas, dolor y lucha. Y lo más increíble es que, aún así, Diana y Cersei han logrado convertir ese lugar en su hogar, su pequeño paraíso en medio del infierno. Diana le explica que el amor es transformador, a lo que Steve comenta que el mundo de la superficie podría beneficiarse de más amor, y añade con humor que se refiere al amor verdadero y no a criar bebés de hiedra. Wonder Woman no le da importancia a su comentario, pero le pregunta si extraña su hogar. Después de una breve pausa, Steve admite que sí, y Diana le pide que le cuente más sobre su hogar. Steve describe Gateway City como una ciudad costera y agrega que la forma en que la luz ilumina el océano Pacífico al atardecer siempre le recordó la risa de su madre, por alguna razón, y cree que tiene que ver con cómo esta danza sobre la superficie del agua, consistente y sorprendente a la vez, y extraña cómo cada vez que veía eso, la recordaba. Pasamos a lo que parece ser otro día y vemos cómo Diana sostiene un libro antiguo que acaba de cerrar abruptamente. Luego se acerca a su madre, quien está preparando algo en la olla, pero antes de hablarle, le pide a Steve que vaya a recoger algo de la leña que está en la entrada de la cueva. Él acepta inmediatamente. Luego de que se ha ido, Diana abre el libro otra vez y se lo muestra a su madre, mientras le dice que encontró la manera de hacer que Steve retorne a su mundo. Cersei posa la vista sobre la página abierta y después de leer lo que ahí está escrito, le dice a su hija que esa no es la manera. Diana la refuta, diciendo que sí lo es, pero Cersei insiste en que no. Luego le pide que mire bien. Si lee con cuidado el hechizo, comprenderá que no bastará con un sacrificio pequeño, pero Diana le responde con calma, asegurando que ya lo ha leído. Ante ello, Cersei solo puede agregar que entonces no lo entendió bien, pero Diana responde con firmeza que lo comprende perfectamente. Cuando Cersei va a decirle algo más, aparece de vuelta Steve con una pila de leña en sus brazos, agradeciéndoles que le hayan permitido acercarse al borde de la entrada solo, y se pregunta si algún día lo dejarán salir también. Diana se acerca a él, le pone la mano en el hombro y le dice que quizá algún día. Nos movemos a una noche dentro de la cueva. No sé si es el mismo día o es otro, pero vemos a Cersei despertándose por algo, un sonido o una luz quizá. Cuando se asoma a ver, encuentra a su hija sentada frente a la chimenea, cubierta con una capucha roja y en completo silencio, como si estuviese perdida en sus pensamientos. Más allá vemos a Steve durmiendo, junto a una de las mascotas de Diana. Cersei le pregunta a su hija qué está haciendo despierta a esa hora y ella le responde, sin levantar la cabeza, que no podía dejar de pensar en ello. Cersei le pregunta en qué no podía dejar de pensar y Diana le responde que estuvo pensando en lo que está destinada a hacer. Si ella es ya una gran guerrera y en el futuro se convertirá en una guerrera aún más grande, la salvadora de la humanidad, como ella siempre le dice, no puede permitirse fallar en su primera misión para con la humanidad. Cersei le pregunta a qué misión se refiere y Diana le responde que debe devolverle a la humanidad uno de sus grandes héroes, ya que un solo hombre bueno puede ser suficiente para salvar el mundo. Luego agrega que él no fue un regalo de los dioses, sino una prueba. Su madre responde que tal vez no sea así, que no pueden saberlo con certeza. Pero Diana ya ha tomado una decisión. Así que le dice a su madre que, si es cierto que ella es una gran guerrera, entonces el brazo dominante de esa gran guerrera debe ser un sacrificio lo suficientemente grande. Y vemos cómo frente a ella, junto a la chimenea, está su brazo derecho, el cual se cortó a sí misma. Cersei, al ver lo que queda de su brazo, le pregunta qué es lo que ha hecho, y Diana, mirándola a la cara, le responde que hizo lo que era necesario. Y luego, madre e hija se abrazan. Al día siguiente, o al menos eso supongo, vemos a Steve caminando por la playa, mientras que Diana y su madre conjuran un hechizo cerca de él. Cersei piensa que, desde hacía ya bastante tiempo, sabía que Diana era algo excepcional, pero que incluso así la había subestimado por completo. La capacidad que tenía para amar,
la capacidad que tenía para soportar el dolor, la capacidad para sacrificarse a sí misma y su honor inquebrantable. Ella iba a cambiar el mundo. En eso, algo pasa con Steve. Él comienza a desaparecer. Asustado, llama a Diana, pero ella no le responde. Y cuando volvió a llamarla, ella ya no estaba ahí. O más bien, era él quien no estaba en la isla. Estaba de vuelta en Gateway City. Cersei recuerda que ya lo había previsto en su espejo de adivinación, pero que ahora lo veía en vivo, enfrente de ella, con vida y respirando, y que era más poderoso de lo que jamás pudo creer. Pienso que se refiere a Diana y a su amor inconmensurable. Luego de que Steve se fue, Cersei le dijo a su hija que lamenta que no haya podido despedirse, pero ella solo le responde que sabe que lo volverá a ver. Volvemos a Gateway City, al presente, donde vemos lo que pasó con Diana después de que el Tetrasite atrapó su brazo. Y ahora comprendemos por qué se preocupó tanto. Este es el brazo que se cortó, su brazo derecho. Y ahí vemos cómo Diana recita un hechizo, y al hacerlo, su brazo derecho desaparece, liberándose del agarre del Tetrasite, y aprovecha eso para escapar del lugar, y regresar al bar que sirve de lugar de reuniones. Apenas entra, uno de los soldados le pregunta si está bien. Ella responde que sí, y cuando le preguntan si el monstruo le arrancó el brazo, ella responde que perdió su brazo hace mucho tiempo y que en su lugar tenía un brazo mágico que su madre y ella construyeron. Luego agrega que puede recuperarlo, pero que la magia necesaria para hacerlo es un poco complicada. Luego, al verlos todavía ahí, les pregunta si lo que les dijo antes no fue lo suficientemente claro. Ellos tienen que movilizar a su gente inmediatamente, mientras saca un brazo robótico de repuesto de su bolso. Es increíble todo lo que saca de su bolso. Luego se coloca el brazo del hombro ante la mirada de Steve, quien no puede ocultar su sorpresa. Así que se le acerca y le pregunta si así fue como lo sacó de la isla, si les dio el brazo de un héroe. Diana responde que cree que lo llamó el brazo de un guerrero. Steve comenta que estuvo cerca. Wonder Woman le acaricia la cara y le dice que valió más que la pena. Luego se dirige a los demás y les advierte que el sonido ya está comenzando, ya que puede sentir un temblor en la playa. Deben moverse ahora, o la próxima vez que los vea, estarán trepándose unos sobre otros para no ser devorados. Así que les pide que, por el amor de Hécate, se muevan más rápido. Steve se le acerca otra vez y le dice que no quiere dejarla allí sola. Diana le responde que lo sabe y que fue por eso que valió la pena salvarlo. Pero lo que hizo será en vano si él ahora muere en esa playa, por lo que le pide que, por favor, la escuche y se vaya. Luego vemos a Diana saliendo por la puerta, pero en el preciso momento que la abre, Bárbara, la chica que vimos al comienzo del número, estaba intentando entrar, así que la derriba con la puerta, pero la atrapa antes de que caiga al piso. Cuando se recupera, le dice que ella no debería estar ahí, pero que también es demasiado tarde para que empiece a correr, por lo que le pide que ingrese en ese bar temático de monstruos marinos y hable con Steve Trevor, y que le diga que Diana le dijo que le diga que se la lleve a un lugar seguro. Luego Diana empieza a caminar, alejándose de allí, pero Bárbara le grita Wonder Woman, lo que hace que Diana se detenga y repita Wonder Woman. Movida por la curiosidad, regresa sobre sus pasos. Bárbara le explica lo que le dijo. Las Amazonas, así es como llamarían a su campeona, a la mejor de todas ellas. Y luego le pregunta si ella es una de ellas, si ella es una amazona. Diana le pregunta si ella conoce a las Amazonas, a lo que Bárbara responde que escribió su tesis sobre el mito de las Amazonas y que ese es su campo principal de estudio. Diana le pregunta si eso es solo un mito, a lo que Bárbara responde diciendo que no es para ella, ni tampoco para Diana. Pero Diana se da la vuelta y le dice que debe irse y que ya hablarán más de ese tema luego. Bárbara le interrumpe y le dice que su nombre es Bárbara, Bárbara Minerva. Diana le dice su nombre también y luego se va volando. Mientras se aleja, Bárbara le grita que ella está en ese libro, a lo que Diana responde que no sabe a qué se refiere con eso, pero lo averiguará.
Para los que no la conocen, Bárbara Minerva, en el universo principal de DC, es Cheetah, una de las principales villanas de Wonder Woman. En su última iteración, ella era una importante arqueóloga y era hasta amiga de Wonder Woman, pero fue capturada por el dios planta Urkastaga, de quien recibió los poderes de Cheetah. ¿Le esperará un destino similar aquí? ¿Llegarán a ser amigas y luego se convertirá en su acérrima enemiga? Solo el tiempo lo dirá. Me encanta cómo van introduciendo de manera gradual a los personajes más icónicos en la lore de Wonder Woman. Ya tenemos a Cersei, Steve y Bárbara. ¿Quién vendrá después? ¿A quién te gustaría ver? Diana luego regresa al lugar donde dejó al Tetracite, que parece que no se ha movido ni un milímetro en todo ese tiempo. Diana piensa que se estrellará contra él y morirá, y que no quedará nadie para luchar por esa gente. Y luego, una vez que el sonido comience, ellos, literalmente, se aplastarán unos a otros en su carrera por alcanzar un horrible final a toda costa. Pero no ve otro camino. Debe derrotarlo con su espada, su lazo, algo sólido, ya que su magia por sí sola no es rival para el Tetracite y su piel tan gruesa. A menos que... Y vemos cómo, después de guardar su hacha en su bolso, saca de él una esfera mágica de color verde. Y piensa que, aunque su plan podría funcionar, necesita hacerlo más fuerte. Pero después se corrige. No necesita hacerlo más fuerte, necesita expandir su rango, como por 1000 veces. Sí, eso debería lograrlo. Luego vemos cómo se acerca al reportero que está cubriendo la historia, ese que vimos al inicio de la serie, de quien no recuerdo su nombre. A ver, esperen, ya está, Alan Fox. Alan está compartiendo con los televidentes de The Gate que el ejército ha llamado a una evacuación total de la ciudad, pero sabe que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando se ve interrumpido por Wonder Woman, quien, apareciendo frente a la cámara, les dice a ambos que va a necesitar su ayuda. Luego los vemos a los tres, Diana, Alan y el camarógrafo, que han dejado la playa para moverse a lo alto de un edificio. Wonder Woman dibujó un círculo rojo en el piso, mientras les dice a los hombres que no deberían estar grabando eso. Alan le pregunta por qué, y Wonder Woman le responde que, principalmente, porque no quiere que la gente se asuste, y las cosas nuevas suelen ser aterradoras. Una población asustada no servirá de nada ahora. La otra razón es porque la magia es sagrada y no todos se han ganado el derecho y la responsabilidad de usarla. Mientras Diana completa el hechizo, el camarógrafo comenta que esa fue una excelente respuesta y Alan no puede estar más de acuerdo. Y luego vemos a Wonder Woman dirigiéndose a todos en la televisión, en vivo y en directo. Hola Gateway City, mi nombre es Diana y me temo que necesito su ayuda para salvar su ciudad. Hay un monstruo terrible en su playa llamado Tetracite. Yo he estado tratando de luchar contra él, pero es muy poderoso y está más allá de mi capacidad. El ejército está tratando de evacuarlos, pero no hay suficiente tiempo. Pronto el Tetracite comenzará a emitir un sonido que los obligará a sacrificarse ante él. Sé que esto será difícil de escuchar, difícil de entender, pero para salvarlos de ese destino, tendré que hacer que todos ustedes se vuelvan sordos por un breve momento. La ciudad entera. Sé que muchos de ustedes no me creen, pero les aseguro que están a punto de convertirse en creyentes. El pánico y el caos que se originarán serán casi tan mortales como el mismo Tetracite. Así que necesito que mantengan la calma. Necesito que, especialmente aquellos que están escuchando este mensaje ahora, ayuden a sus amigos y vecinos. La amabilidad y la compasión son lo único que nos salvará ahora. Vine hasta aquí para salvar su ciudad, pero hoy parece que dependerá de cada uno de ustedes salvar su ciudad, en lugar de que lo haga yo. Sé que pueden hacerlo. Wonder Woman cree en ustedes. Y seamos sinceros, para hacer su primera aparición en televisión lo hizo genial. La manera en que se expresó, la explicación de la situación y luego el pedido a la población para que sean partícipes y responsables de su propia salvación, todo estuvo perfecto. Yo mismo ya quiero ir corriendo a Gateway City para ayudar. Tanto Alan como el camarógrafo se quedan sin palabras y solo pueden mirarse el uno al otro. Así de impactante es lo que hizo Diana.
Y luego de que termina la transmisión, Diana les da las gracias a ambos y les pide que transmitan eso en un bucle repetitivo, en lugar de transmitir lo que hace el Tetrasite, ya que mientras su mensaje es instructivo y esperanzador, lo del Tetrasite solo alentará el caos y el miedo. Ella cuenta con que ellos sean lo primero. Se coloca dentro del círculo mágico, recita unas palabras mágicas y hace estallar la bola verde que había sacado de su bolso, haciendo que una nube verde ascienda hasta el cielo y cubra toda la ciudad. Y se nos cuenta que en el próximo número escucharemos el sonido del silencio. La historia comienza en Gateway City, en el presente. En la televisión, una imagen de Wonder Woman aparece transmitiendo un mensaje inspirador a los ciudadanos. Sé que puedes hacerlo. Wonder Woman cree en ti. Soy Diana y temo que necesito tu ayuda para salvar tu ciudad. Mientras ve la noticia, en una habitación llena de estanterías y herramientas, una mujer sostiene una nota escrita a mano y luego se le enseña a otra. En la nota declara su intención de salir para ayudar y le dice a la otra persona que el efecto es solo temporal y que se quede en casa y que vea las noticias para luego irse de allí. La otra mujer intenta detenerla. Sus expresiones reflejan preocupación e incertidumbre. Luego se funden en un abrazo, pero cuando ésta abre la puerta, se encuentra con Wonder Woman. Junto a ella está Steve Trevor, quien se dirige a ella, diciéndole: «Hey, Etta, ¿podemos entrar?». Etta reconoce a Steve y comenta que puede ver que ha venido con Wonder Woman. Diana la tranquiliza con un saludo sereno, pero la otra mujer no puede evitar el pánico y grita que puede oírlos, por lo que se pregunta si también escuchará el temido sonido de la muerte. Diana, calmada, les asegura que estarán bien y que ella ha lanzado un hechizo protector alrededor del edificio para garantizar una comunicación segura. Steve toma la palabra y dice: «Perdón por interrumpir así, señoritas. Diana, estas son Etta Candy y su hermana, Gia Candy. Señoritas, esta es la mujer que me salvó en el infierno. Diana de la Wild Isle, la isla salvaje». Etta le responde que es mucha información para procesar, pero supone que no hay tiempo para eso. Así que les pregunta directamente por qué están allí. Steve le responde: «Diana me preguntó si conocía a alguna bruja. Le dije que sí». Gia Candy reacciona con sorpresa al darse cuenta de que se refieren a ella. Wonder Woman, con un tono calmado y tranquilizador, le asegura que no hay de qué temer, ya que su propósito es solo recolectar algunos ingredientes que necesita, solo eso. Luego le explica que tuvo que utilizar lo último que tenía de algunos cuando conjuró el hechizo que ensordeció a la ciudad. Y luego agrega: «Verás, para luchar contra esta criatura, realmente necesito recuperar mi brazo. La prótesis es un arma poderosa, forjada en el fuego por el mismo Hefesto, pero no es rival para lo que reemplaza. Y lo que enfrento quizá está más allá de mis capacidades, incluso en mi mejor momento». Gia, viendo todo lo que ha puesto en la mesa, le responde que los brazos son cosas que uno siempre quiere tener consigo. Etta, mientras tanto, le recuerda a Steve todas las veces que lo molestó sin piedad sobre Diana y sobre cómo no podía ser la mujer que él describía. Steve le responde: «Lo recuerdo vívidamente», a lo que Etta agrega que él no la describió como realmente era. Steve solo le responde: «Te lo dije». Gia Candy le dice a Wonder Woman si no sabe si tendrán allí piel de Prometeo, pero Wonder Woman le responde: «Irónicamente, Gia, la mayoría de los ingredientes más difíciles de conseguir para mi madre y para mí son bastante comunes aquí. Veamos: Black Walnut o nogal negro, Yucca Root o raíz de yuca, Witch's Burr o erizo de bruja, Altea Root o raíz de malvavisco, Verbine o verbena», mientras Gia se pone a buscar por todos lados. Wonder Woman continúa diciendo que también necesitan valerian o valeriana.
Gia le pregunta si realmente necesita a Valeriana y si la necesita ahora, a lo que Wonder Woman le responde que hay muchas formas de cumplir penitencia. Como comentario, la valeriana se utiliza comúnmente en la medicina herbal para tratar el insomnio, la ansiedad y el estrés. Tiene sentido. Wonder Woman luego añade más ingredientes a la lista. Estos son más raros, pero tu tienda es bastante extensa y por eso estoy llena de esperanza, Gia. Necesito Hemlock o Cicuta, Morning Glory o Campanilla y Datura o Estramonio o Toloache. Como comentario, estas últimas son plantas exóticas y hasta venenosas. Luego vemos a Gia girando la perilla de una caja fuerte donde seguramente guarda sus ingredientes más raros y valiosos. Luego se pone unos guantes y saca un sinnúmero de frascos y se sorprende a sí misma de que vaya a utilizar todo eso. Diana la observa con admiración y le dice: Gia, gracias, eres toda una bruja. Luego se dirige a Steve y le pregunta: ahora, ¿tienes algún lugar que no sea esta encantadora tienda? Porque va a haber bastante sangre. En otro lugar de la tienda, mientras observan a hurtadillas lo que hace Wonder Woman, Gia, Etta y Steve discuten en voz baja sobre la decisión de ofrecerse a dar sangre. Etta le pregunta si lo hizo por puro instinto, pero Steve le responde que ya se disculpó por eso. Gia, por su parte, le dice a su hermana que se calle. Ella solo está fastidiada porque él fue el que se ofreció primero. Etta, como respuesta, la manda a callar a ella. Y Steve, irritado, las manda a callar a las dos. Dentro de la habitación, Wonder Woman, dentro de un círculo mágico de energía roja, comienza un ritual. Hécate, escúchame. La hija de tu amada Cersei te llama con fuego y sangre. Préstame una vez más tu gran poder, para hacer una gran justicia. Y luego agrega unas palabras más que no puedo entender. El ritual alcanza su punto máximo cuando Diana, cubierta de un resplandor rojo, siente la fuerza de la energía que la envuelve. Las palabras finales de su invocación se mezclan con el sonido de un estallido eléctrico, mientras una poderosa explosión de energía llena la habitación. Nos movemos al pasado, a la Wild Isle, la isla salvaje, en el infierno. Vemos a Cersei corriendo en la oscuridad, al parecer saliendo de la cueva donde reside, jadeando mientras avanza con esfuerzo. Cuando llega a la salida, una voz etérea interrumpe el silencio y le dice: entonces, las visiones han comenzado. Cersei, con los ojos cerrados, le pregunta a la voz si fue ella quien hizo eso, y la voz le responde: esa no es exactamente la manera como yo lo expresaría, pero sí. Mi discípula más devota, la más amada de todo lo que he amado. Cersei le responde que si ella fuera amada, nunca habría permitido que sea encarcelada en el infierno. Nunca habría permitido que sea llevada tan bajo. Nunca la habría obligado a criar un hijo que no era suyo. Pero la voz le responde: hay un gran y poderoso juego en marcha, Cersei. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Cada uno de nosotros tiene sacrificios que hacer. El arco del universo es largo y debe inclinarse hacia la justicia, pero en cada oportunidad no lo hace. En cambio, muere sofocado en su cuna una y otra vez. No más. Un nuevo camino ha sido trazado, pero muchos fueron destruidos para crearlo. Algunas mentes, algunos cuerpos, algunos corazones. Cuando se me pidió lo que era más sagrado para mí, no pude ni pestañear. Te habría ofrecido a esta causa sin importar que no estás equivocada. Pero también podía ver lo que sería. Podía ver que solo alguien como tú podría criar al héroe que necesitaríamos. Y también podía ver que su amor te cambiaría de formas que no podrías haber imaginado. Cuando vi que me desafiarías, incluso a mí, para protegerla.
Cersei le grita que ella nunca haría eso, pero la voz continúa. Lo harás. Y por eso sé que, en este caso, lo que era correcto para mí, para el mundo y para Diana, también resultó ser correcto para ti. Puedes mirarme, Cersei, la más amada de todos los seres que amo. Posa tu vista sobre Hécate y ten la certeza de que eres bendecida y de que serás recordada. Y vemos que, finalmente, Cersei levanta la mirada, y cuando lo hace, lo que ve es a Hécate, la diosa de la mitología griega, asociada con la magia, la brujería, la noche, la luna, los espíritus y las encrucijadas. Luego vemos a Cersei volviendo a su morada, y luego escuchamos la voz de Cersei que nos cuenta que, desde esa noche, las visiones llegaron, no regularmente, pero de vez en cuando. Destellos de lo que Diana sería para el mundo, de cómo sufriría y de cómo también perseveraría, de cómo los grandes planes de las diosas se entretejían tan cuidadosamente que nadie podía verlos hasta que era demasiado tarde, y también de lo solitaria que estaría, atrapada aquí, sin ella. Luego vemos a Cersei acercándose a Diana, quien está dormida, y con cariño le toca la mejilla. Pero Diana se despierta y le dice que tuvo un mal sueño. Cersei, cargando con sus propios temores, se mete a la cama con ella y le cuenta que ella también tuvo un sueño similar. Diana abraza a su madre y le pregunta de qué se trataba su sueño, a lo que Cersei le responde con una sola palabra: el futuro. Y continuamos con los pensamientos de Cersei. Fue esa noche cuando comencé a pensar en cómo hacer su primer lazo, construido con amor y dolor, magia y fuego. Se llamaría Tisía, sacrificio en griego antiguo. Y, como el amor de Diana, sería transformador. Y, como mi amor, sería una prisión. Volvemos al presente, a Gateway City, y vemos a Wonder Woman, quien ha terminado con su ritual, y dice: Sefaresto sea, lo que creo que significa: te agradezco, diosa. En tu honor, Hécate, prevaleceré o moriré. Luego sale de la habitación y se dirige a Steve y los otros, a quienes les dice: gracias amigos, mi fuerza ha regresado completamente. Les tengo una gran deuda y no será olvidada. Y vemos que, al fin, ha recuperado su brazo derecho. Etta, observándola, señala que Wonder Woman tiene su rostro empapado de sangre, sugiriendo que debería limpiarse antes de partir. Diana le da las gracias y luego le pregunta si fue ella quien escribió la nota que vimos al inicio del número. Etta responde que sí. Diana agrega que ha entendido que, cuando ellos llegaron, ella estaba decidida a salir y ayudar, incluso a pesar del gran peligro que la esperaba, y Etta solo le responde que eso le pareció lo que debía hacer. Wonder Woman le confirma que lo era, y luego le pregunta si su trabajo tenía algo que ver con proteger a las personas. Etta le responde que sí, o más bien no, y le explica que solía ser detective en Gateway City. Wonder Woman le pregunta qué es lo que hace ahora, y Etta le responde que ahora es algo llamado investigadora privada. Wonder Woman comenta que, entonces, es un trabajo similar, pero que ahora trabaja por su cuenta, mientras se limpia el rostro de sangre. Etta le pregunta si sabe que tiene un maravilloso don con las palabras. Diana no sabe qué responderle, y Etta se lo aclara. De alguna manera, ella hace que todo parezca mejor de lo que realmente es, y que brinda esperanza. Diana, mientras se retira del lugar, responde: puedo vivir con eso. Y luego agrega: la burbuja que protege su tienda se disipará pronto, probablemente antes de que el hechizo de la sordera desaparezca. Pero el sonido del Tetrasite también terminará pronto, y el hechizo no durará mucho después de eso. Espero volver a verlos a todos. Sin embargo, cuando observa el paisaje a lo lejos,
ve que la ciudad está envuelta en llamas y murmura, horrorizada, una súplica hacia Hécate. Luego se dirige hacia el Tetraside, mientras ve cómo sus enormes extremidades envuelven los edificios de la ciudad desierta. Con su némesis lazo, la versión de este universo de su lazo de la verdad en la mano, avanza rápidamente mientras piensa: debo atraerlo de vuelta a la playa antes de que solidifique su posición. Los tentáculos han vuelto a su posición natural, lo que significa que ha dejado de emitir el sonido de la Death of Fear, la muerte por miedo. Y puedo sentir que mi hechizo también está desvaneciéndose. Pero, como la población no se ha acercado al Tetraside, ahora él los está buscando. Y eso no puedo permitirlo. Luego conjura otro hechizo y hace que desde las aguas emerja su espada, la Athena Blade, o espada de Atenea, a quien le dice: «Hola amiga, tengo una gran idea para ti, te va a encantar. Pero primero debemos llevar al Tetraside de vuelta a la playa, lejos de los civiles». Mientras vemos que, en la mano, lleva la poción que le fabricó Gia. Y luego se dirige a ella, a la poción, y le dice: «Sé lo que él más desea». Y algo más que no puedo entender. Diana luego lanza el frasco mar adentro, estrellándolo contra el muelle, haciendo que el contenido se libere. El impacto genera un destello de luz y sonido, y podemos ver palabras como «no», «detente» y «por favor», como parte del hechizo, que se elevan por los aires e inundan el ambiente por completo. Mientras tanto, Wonder Woman ha corrido a esconderse y protegerse de los efectos que el hechizo pudiese tener sobre ella, mientras le dice a Pegaso que se mantenga firme y piensa: «Toda magia tiene un precio, es sabido. Ese precio puede tener muchas formas, como usar una herramienta que emite el sonido exacto de lo que sucederá si fallas. Tu propia pesadilla hecha realidad». Y vemos al Tetraside de vuelta en la bahía, atraído por el sonido y sorprendido por lo que encuentra. A propósito, aquí vemos más claramente que una de las frases que aparecen en el hechizo dice: «No, ¿por qué? Haz que se detenga, por favor». Luego Diana pone la espada en el piso y con ambas manos conjura otro hechizo, mientras piensa: «Fue una buena idea la primera vez, pero simplemente no había pensado lo suficientemente grande. La mitad de la batalla es elegir la herramienta adecuada. Y así, no todo está perdido todavía». Y vemos que el hechizo ha hecho que la espada aumente de tamaño y, luego de ponérsela al hombro, con valentía y determinación en su mirada, sale disparada a enfrentar al Tetraside una vez más. A medida que se va acercando al Tetraside, la espada aumenta más y más de tamaño, y cuando está por alcanzarlo, le grita a su fiel compañero: «Pegaso, ahora». Luego vemos cómo Pegaso desciende sobre el Tetraside y lo ataca con su aliento de fuego, creando una distracción que Diana aprovechará. Y la vemos cayendo en picada sobre él, mientras dice: «Diosa Atenea, ayuda a tu humilde servidora a golpear con precisión. Que la espada de Atenea se quiebre sobre él como olas cortando la piedra. Madre, desde tu hogar lejano, préstame tu fuerza, tu convicción, tu voluntad incomparable». Y vemos como Wonder Woman usa su espada, que ahora tiene el tamaño del Tetraside, y la dirige como si fuera un cohete a propulsión directo hacia el Tetraside, con tanta fuerza que consigue cortar a la criatura de arriba a abajo, separándola en dos partes, mientras la escuchamos gritando de dolor, ya que la muerte le ha llegado. Y termina retirándose del lugar, mientras invoca una última plegaria: «Gracias, Madre». Nos movemos a la Casa Blanca, en Washington, D.C.,
donde vemos a 3 personas observando los acontecimientos por televisión, con un mensaje en pantalla que informa que la misteriosa Wonder Woman mantuvo a la criatura a raya. Uno de ellos, el que parece ser el presidente por el lugar donde está sentado, exclama: «Esto es, ¿dónde está el comandante Cole?». Otro le responde: «Todavía está evacuando a los civiles en el terreno, señor. No hemos tenido noticias de ellos desde que la ciudad quedó sorda». A lo que el presidente reacciona dirigiéndose a la otra persona en la habitación: «Caleb, tú eres la maldita asesora de seguridad nacional, así que asesórame». Finalmente, Caleb le responde: «Señor presidente, yo diría que, incluso si ella logró matar a esa cosa, todavía tenemos un gran problema en nuestras manos». Y vemos en el televisor el rostro de Wonder Woman, pero parece que hay algo raro con ella, como si hubiese sido infectada por la sangre del Tetracide. Y se nos muestra un mensaje que nos dice que en el siguiente número veremos: ninguna buena acción queda sin castigo. La historia empieza en Gateway City, en el presente, y vemos imágenes en las noticias de la pelea entre Wonder Woman y el Tetracide del número anterior. Pero, aunque parecía que ella había acabado con el monstruo, resulta que no fue así. Y Diana nos lo cuenta. Bueno, el Tetracide no se esperaba eso. Un golpe en el centro podría haberlo matado, pero hacemos lo mejor con lo que tenemos. Mientras vemos cómo su espada retorna a su tamaño original, y ella la recibe con un afectuoso saludo, dándole las gracias. Luego piensa que no cree que la herida sea suficiente para hacer que el Tetracide regrese por donde vino, pero se ve sorprendida por unos misiles que han sido lanzados contra el Tetracide por los genios esos del ejército. Y aunque el primero de ellos impacta en él, causando una gran explosión, el Tetracide se encarga de los demás, haciendo que cambien de rumbo y se dirijan hacia la ciudad, ante la mirada de sorpresa de Wonder Woman. Ella inmediatamente se lanza en su persecución y convoca un hechizo con el que dispara bolas de fuegos, como si fueran meteoros, contra los misiles, mientras dice: «Hécate, por favor, ayuda a tu sirviente en su hora de necesidad». Pero esta vez no haré referencia a ningún anime o videojuego. Díganme ustedes qué piensan de este nuevo poder de Wonder Woman. Gracias a su pronta intervención, consigue desviar 2 de los misiles, alejándolos de la ciudad, pero se percata de que el tercero todavía se dirige directamente a ella, sin forma de que pueda alcanzarlo a tiempo. «Oh my goddess», exclama ella, con el rostro inundado de miedo. Pero su maravilloso Pegasus interviene y destruye el misil en el aire con su aliento de fuego, evitando un desastre. Aunque no sé qué tan desastroso sería. Supuestamente la ciudad ya había sido evacuada, ¿no? En fin, al menos se evitaron cuantiosas pérdidas materiales. Mientras ve a su Pegasus alejarse, Wonder Woman le da las gracias a la diosa Hécate y también a su Pegasus, para luego decirse a sí misma que no puede permitir que eso vuelva a suceder. Y es cierto, ya que no siempre sus meteoros de Pegaso la van a salvar. Por lo que decide darle el encuentro a los aviones que dispararon los misiles y, luego de presentarse muy cordialmente ante los pilotos, les dice que necesita que no hagan eso de nuevo. El piloto le responde que lo ha entendido y luego ve a Wonder Woman irse de allí. Mientras regresa a donde está el Tetracide, ella piensa: ya el Tetracide comienza a recomponerse. Todo lo que hago es ganar tiempo, al parecer. Y cuando te quedas sin tiempo, consideras ideas desesperadas. Nos movemos al pasado, a la Wild Isle, la isla salvaje, en el infierno. Vemos a Cersei, la madre adoptiva de Diana, junto con ella, alrededor de una fogata. Cersei le muestra el lazo que ha fabricado mientras le dice: «Es un último recurso, Diana,
pero lo necesitarás más de una vez. ¿A dónde vas? Diana le pregunta si no podría de vez en cuando hablar de su futuro en un tono positivo, a lo que Cersei le responde: Diana, lo siento. Lamento mucho si te he dado la impresión de que tu futuro es negativo, porque no lo es. Es glorioso, lleno de belleza y horror, peligro y oportunidad. Por eso necesitarás esto. La he llamado Shushia. Sacrificio, agrega Diana, y su madre continúa. Ella sostendrá cualquier cosa, Diana, y transformará cualquier cosa. ¿Pero qué? Lo que sostenga en ese momento determinará la forma de esa transformación. Diana, mientras coge su lazo con una mano, le dice que lo ha entendido. Luego vemos dos secuencias en paralelo. Primero, de Diana peleando contra un monstruo mitológico, una arpía, primero con su espada, pero sin éxito, y luego con su lazo, el cual usa para, aparentemente, ahorcarla. Y la otra secuencia es de Cersei esperando junto a la hoguera y de Diana regresando a ella, diciéndole: «No tenías que quedarte esperando despierta». Su madre le pregunta cómo le fue y Diana le contesta: «Funcionó a la perfección, pero creo que tú eres mucho más hábil que yo en eso de la transfiguración. Yo no soy buena con eso». Cersei le pide que se exprese con claridad y Diana le confiesa que encontró eso un poco cruel. Así que Cersei le da otro sabio consejo de madre: «Diana, no todo lo que encuentres se estará muriendo por ser tu mejor amigo. Muchos intentarán matarte incluso antes de que les extiendas la mano en señal de amistad. Shushia está hecha precisamente para eso. Y parece que la arpía casi te mata, incluso con Shushia en la mano. Tal vez deberías tomarte un momento para estar agradecida por ella, en lugar de maldecirla. Hacer compromisos». Y luego se va, dejando a Diana sola. Pero al parecer no está del todo sola, ya que luego dice: «Parece que eso salió bien. O ella no puede ver la crueldad de lo que hice, o simplemente no le importa». «Tienes razón», le responde la voz de la diosa Hécate, a quien vemos parada delante de Diana. Diana le pregunta sobre qué tiene razón. Hécate le responde: «Quizá ambas, pero ciertamente la segunda». «La segunda me asusta más que la primera», comenta Diana. Y Hécate le responde: «Tal vez no le importa simplemente porque sabe cómo valorar las cosas apropiadamente». «¿Y yo no?», le pregunta Diana. A lo que Hécate, mientras coge el lazo de manos de Diana, le responde: «No voy a tomarte de la mano y bailar contigo, princesa. Si tu madre, quien conoce el futuro, te hizo un arma cruel, sospecho que sabe que vas a necesitarla». Pero Diana le aclara: ella no conoce el futuro. Puede, a veces, ver partes del futuro. Eso no es lo mismo. Hécate le pregunta si cree que la está desviando de su camino, a lo que Diana le responde con firmeza que no cree eso. «Entonces, ¿qué te aflige, princesa?», le pregunta Hécate, a lo que Diana responde: «Yo confío en ella de manera implícita. Frecuentemente ella me dice que no debería hacerlo, no porque ella sea una falsa, sino porque yo soy demasiado confiada. A pesar de eso, nunca he dudado de ella». «Hasta ahora», interrumpe Hécate. «Esta arma, quizá no veamos las cosas de la misma manera». «Niña estúpida», le recrimina Hécate. Diana se disculpa con ella, ya que cree que habló con demasiada libertad, pero Hécate no está molesta, así que le explica: «Ese lazo es tu madre, niña. Lo hizo con amor y dolor, fuego y sangre. Es un lazo de transfiguración porque la transformación es lo que ella mejor conoce. Y para ti solo exige lo mejor. Y fuiste tú quien la hizo creer en la transformación. Más que yo,
fuiste tú, mientras la señala con el dedo. Y vemos a Diana de nuevo con su lazo en la mano, ya que Hecate se lo arrojó de vuelta, sentada de cuclillas con la cabeza baja. Luego la vemos regresando a su hogar y apenas ve a Cersei, le dice: «Madre, perdóname». «No hay nada que perdonar», le responde Cersei, a lo que Diana contesta: «Pero sí lo hay. Tú eres tan poderosa, la más grande hechicera que haya existido. Me has enseñado todo lo que sé. Ves por mí como ninguna madre lo hace, como un dios. Proyectas una sombra tan grande que es fácil olvidar que no te han dado libremente todo lo que yo he recibido. Tú te has hecho a ti misma como una gran piedra esculpida a través del horror y el dolor». Y luego, por amor, le interrumpe Cersei mientras le levanta la cabeza para mirarla a los ojos. Y Diana continúa: «Shusía no es el arma que yo habría hecho para mí misma, pero ahora veo que eso es algo bueno, porque mi propio ser es limitado y mi visión es estrecha. Siempre me beneficiaré de otros ojos, además de los míos. Me equivoqué al dudar de ti, pero debes enseñarme a dominarla, por favor». Y las vemos a ambas estrechando sus manos, cogiendo a Shusía al mismo tiempo. Volvemos al presente, a Gateway City, y vemos a Diana levitando por encima del Tetrasite, mientras piensa: «Ah, madre, siempre tienes razón. ¿Viste este momento en tu espejo de adivinación? ¿Sabías que la respuesta sería tan traicionera?». Luego coge a Shusía, su lazo mágico, con ambas manos y se dice a sí misma: «Esto requerirá gran concentración. Y el camino de regreso, bueno, eso no es seguro. Y la forma debe ser la correcta. El Tetrasite no tiene enemigos naturales. Se inclina hacia el sonido como arma y como defensa, pero tiene». Y luego, mientras observa su Pegasus volando en el cielo, tiene una idea. «Oh, Pegasus, por supuesto, lo tuve frente a mí todo el tiempo. Debo convertirme en ella. Ella, la que es tanto terrible como trágica, la que maldice y la maldita, por siempre entrelazada en la injusticia, en un infierno viviente. Este manto debo aceptar hoy, por un bien mucho mayor, con esperanza y fe de que algún día volveré a ser Diana de la White Isle, de la isla salvaje, Diana, la última de las Amazonas, Diana, hija de Cersei. Madre, por favor no me olvides, porque ahora me he convertido en la perdición». Y vemos cómo Diana se va transformando, gracias al poder mágico de su lazo, lentamente en un ser monstruoso, gigante, de piel verde y escamas. Y ella misma nos revela quién es ahora. «Soy Medusa, y nadie que vea mi rostro vivirá». Y así es, amigos. Wonder Woman, además de tener la espada de Cloud y el Dame tu fuerza Pegaso, también puede convertirse en seres mitológicos. Me encanta cómo estos superhéroes del universo Absolute son más diferentes que similares a sus contrapartes del universo principal. Ya lo vimos con Absolute Batman y su capa y su batimóvil, y con Superman y su capa y lo que parece ser su inteligencia artificial, y ahora con Wonder Woman. Además de lo anterior, ella también tiene un animal muerto de mascota y un brazo robótico. ¿Qué más sorpresas nos tendrá guardadas? Volvemos al bar donde están Steve, Etta, Gia y Minerva, viendo las noticias, el enfrentamiento entre Wonder Woman en su forma de Medusa y el Tetrasite. Cabe resaltar
que la medusa es incluso más grande que el Tetracyte. Steve pregunta qué le pasó a Diana y Minerva le da la respuesta. Ella es Medusa. De alguna manera se ha convertido en Medusa. Eta pregunta qué es una medusa y Minerva se lo explica. Ella fue una sacerdotisa de la diosa Atenea. Poseidón la violó en uno de los templos de Atenea. Por este pecado, la diosa Atenea la maldijo con la forma que ves ahora. Gea comenta que eso es horrible, pero Minerva continúa. Los dioses son crueles, pero también quizá no fue así como sucedió. Los registros son confusos en estos temas y las historias a menudo se contradicen. Pero la verdadera maldición de Medusa no fue la transformación. No realmente. La maldición es que todos los que miran a Medusa a los ojos se convierten en piedra. Mientras ellos conversan, vemos cómo Wonder Medusa se enfrenta al Tetracyte. Primero le grita, pero eso no le hace nada. Sin embargo, aunque son difíciles de ver, el Tetracyte tiene múltiples ojos y todos ellos hacen contacto con la mirada de Medusa. Y el resultado es el que esperábamos. El Tetracyte se convierte en una gigantesca estatua de piedra. De vuelta en el bar, vemos que Minerva se pregunta: si el Tetracyte ya está muerto, ¿por qué ella sigue siendo Medusa? A lo que Eta le responde que tal vez no sea tan simple. Si uno se convierte en esa cosa, ¿cómo recuerda lo que era? Y Steve le responde arrancándose una manga de su camisa mientras le dice: tus amigos te lo recuerdan. Imaginando lo que está queriendo hacer, Eta lo detiene y le dice que no lo dejará salir ahí afuera. Pero él la mira a los ojos mientras le coge la mano y le dice: Eta, ella se cortó el brazo para sacarme del infierno. No hay ninguna manera en este mundo en el que yo la deje ahí sola. Luego se venda los ojos y sale del bar, mientras que Minerva le dice a Eta que puede que esa sea una buena idea y que probablemente sea su mejor oportunidad. Eta se resigna mientras ve a Steve partir. Luego vemos a la Medusa recorriendo las calles de Gateway City, destrozándolas a su paso, pero Steve la detiene y la llama por su nombre. Diana, Diana, sé que puedes oírme, y sé también que comprendes que esto no es quien eres. Tú eres una gran heroína y una gran guerrera. Eres quien me salvó del inframundo, la que cortó su propio brazo, haciendo un sacrificio increíble para liberarme, para enviarme de vuelta a casa. Debes recordar, tú eres Diana, la bruja de la isla salvaje, la hija de Cersei. Diana, la última de las Amazonas. Wonder Woman, la heroína de Gateway City. Y vemos cómo esto tiene el efecto deseado, ya que la Medusa se tranquiliza y poco a poco Diana recupera su forma original, hasta que, en medio de una niebla verde, vemos aparecer de vuelta a nuestra Wonder Woman con una gran sonrisa en el rostro. Ella se arroja a los brazos de Steve y le dice: solo se necesita de un buen hombre para salvar el mundo, Steve. Gracias. Y luego, mientras se dirigen juntos de vuelta con los demás, Steve le pregunta si realmente se acabó, a lo que Diana le responde: casi, pero a diferencia de todo lo demás, creo que esta parte será bastante agradable de hacer. Y luego la vemos golpeando la estatua de piedra de lo que una vez fue el Tetracyte. ¿Es lógico que Medusa lo haya vencido? Tengo mis dudas, pero asumiré que él no conocía lo que era una medusa, así que no supo cómo enfrentarse a ella. Pero lo que importa es que Diana destruye lo que queda de él y luego regresa a la playa y se postra en la arena, haciendo una última plegaria. Gracias, Hera, protectora de las mujeres, por tu ayuda. Gracias, Hécate, por tu gran sabiduría y tu luz en nuestra hora más oscura. Gracias, Artemisa, por la destreza
y la emoción de la caza. Gracias, Hestia, la llama sagrada de la verdad y la fe. Gracias, Afrodita, por permitirme ver con amor. Gracias, Deméter, círculo de la vida y madre de todos nosotros. Y Atenea, hoy tu antigua crueldad para con Medusa nos salvó a todos. Y quizá incluso haya una lección para mí dentro de todo eso. Steve y los demás se le acercan y le preguntan si ese es realmente el final. Diana le responde que sí, que eso debería bastar. Minerva entonces le pregunta si ella sabía, cómo sabía que eso funcionaría. A lo que Diana le responde: no lo sabía con certeza. Medusa es una historia de terror, un cruel destino que le fue dado por la mano de una diosa que amo, Atenea, quien no ha hecho nada más que bendecirme, mientras acaricia a Pegasus. Cuando mis sentimientos sobre la injusticia del destino de Medusa arden con fuerza, trato de recordar que todos nosotros, incluso los dioses, somos vulnerables a que nuestros corazones se retuerzan con odio. El odio y el miedo solo nos llevan a ser las peores versiones de nosotros mismos. Necesitamos ser mejores que eso, todos nosotros. Gracias por ayudarme a encontrarme a mí misma. Les estoy en deuda, otra vez. Al escuchar las palabras de Diana, Steve siente que se está despidiendo, así que le pregunta: ¿te estás yendo? Pero Diana le responde: oh, hay mucho por hacer. No voy a irme a ninguna parte. Pero no puede terminar la frase, ya que algo se abre por debajo de ella y vemos cómo aparece una mano, hecha como de luz, que la coge por la cintura y la arrastra hacia las profundidades, a través del enorme agujero que se ha formado en el suelo. Steve no puede hacer más que gritar el nombre de Diana, y luego de que ella desaparece, todos se acercan a mirar dentro del enorme agujero, sin poder explicarse lo que acaba de ocurrir. Y se nos cuenta que, en el siguiente número, veremos que el infierno es lo que uno hace de él. Empezamos la historia en la habitación del trono de Hades, en el inframundo. Vemos a una figura con armadura oscura y un casco arrodillada frente a alguien que le dice: arrodíllate, princesa, y déjame ver tu precioso rostro. Así que la mujer se quita el casco, tal como se le indicaron, y se queda ahí, de rodillas, frente a Hades, quien la observa con calma y agrega: hermoso, princesa, no podrás escapar del inframundo. Pero ella levanta la mirada, con una expresión desafiante, y con una leve sonrisa, le responde con frialdad: pero ya lo he hecho antes. Hades reacciona de inmediato y le dice que es cierto lo que dice, y que pronto hablarán de cómo logró hacerlo en tan poco tiempo. Pero antes, quiere atender otro asunto. Hades se gira hacia uno de sus sirvientes espectrales y le pregunta por qué no le retiraron las armas a la prisionera. El sirviente le responde que no llevaba ninguna, pero Hades reprende al espectro por su ingenuidad, señalando que casi todo lo que la princesa lleva puesto es en sí mismo un arma. Finalmente, le exige a Diana que se desarme ella misma. Diana comienza a desarmarse lentamente. Primero se quita la tiara de la frente, mientras le lanza una provocadora directa a Hades, diciéndole que le sorprende que, siendo él un dios, le tenga miedo a sus armas. Pero la respuesta de Hades es tajante. No se trata de miedo, sino de curiosidad. Diana lo duda y le dice que no sabe si será eso lo que digan las historias. Mientras retira más piezas de su atuendo, Hades le responde que la ve a ella, pero que escucha la lengua de su madre, lo que es una pena. Ella continúa con el proceso, despojándose de casi todo lo que le cubre. Luego, con un tono más ligero, le pregunta a Hades si puede quedarse con sus botas. Hades le responde que puede hacerlo, siempre y cuando eso agilice el proceso. Finalmente, vemos a Diana completamente desarmada, al menos en apariencia. Detrás de ella, sobre el suelo, yacen su casco, la armadura, su capa y varias piezas que ha retirado. Y le pregunta a Hades si así está mejor.
Pero Hades no está satisfecho. Desde su trono, la acusa de llevar una bolsa encantada y asegura que la magia que emana de ella es tan evidente que casi parece una caricatura. Así que le ordena vaciarla de inmediato. Ella le responde con sarcasmo, diciendo que no lo imaginaba fanático de las caricaturas, mientras saca de su bolsa su espada. Hades hace un comentario acerca de su lengua y opina que ha sido demasiado afilada por Cersei. Pero Diana se defiende, sugiriendo que tal vez también fue afilada por las circunstancias. Hades, mirándola fijamente, solo responde que con su actitud, solo refuerza lo que cree de ella. Extendido sobre el suelo de piedra, el contenido de la bolsa encantada queda completamente expuesto. Junto al casco y la enorme espada, descansan 3 lazos brillantes, uno verde, uno azul y otro rojo, cada uno emanando su propia energía mística. Hades observa los objetos y comenta, sarcásticamente, que son exactamente lo que toda adolescente necesita. Luego le ordena a su lacayo que le traiga el lazo rojo. La figura espectral a su servicio da un paso adelante, pero antes de que lo toque, la princesa interviene y le advierte que no debería hacerlo. Hades no se inmuta y responde que, por supuesto, sabía que ella haría esa advertencia. El sirviente se aproxima al lazo, pero apenas lo toca, una energía violenta se libera de él, destruyéndolo. La advertencia se ha vuelto realidad. Y Diana agrega que solo ella puede empuñar el Némesis lazo. Luego añade que nunca habrían forjado armas tan peligrosas en un lugar tan peligroso si no estuvieran seguros de que no serían mal utilizadas. Además, cuando uno vive en un sitio que constantemente intenta matarla, las armas se vuelven parte de su naturaleza. Hades no discute esa lógica. En cambio, da un paso adelante y le ordena que le diga de qué está hecho el Némesis lazo. La princesa baja la mirada por un momento y comienza a hablar. Recuerda su infancia, cuando Cersei la enviaba a hacer pequeños encargos por la isla, recolectando cosas aparentemente inútiles, como hierbas que probablemente eran desechadas en cuanto se daba la vuelta. Pero a medida que crecía, esas tareas se volvían más peligrosas. Le pedía cosas extrañas y difíciles. Una pluma de un ave de fuego que visitaba la isla en primavera, huesos antiguos sacados del fondo del mar salvaje. Y fue solo cuando le envió a ver a Prometeo que empezó a comprender la verdadera dimensión de la visión de su madre. Nos movemos al pasado, a un lugar mítico y violento. La escena se sitúa en el monte Prometeo, una cima que se alza en los límites entre el mito y la realidad, bajo una tormenta eléctrica que parte el cielo. La princesa escala con esfuerzo la ladera empinada de la montaña, envuelta en lluvia y relámpagos. Parece que la montaña tuvo otro nombre antes, pero durante toda su vida, ella siempre la ha conocido como Monte Prometeo. La razón es clara. Cuando encadenas a un titán a una montaña para torturarlo por toda la eternidad, ese sitio termina siendo suyo y tomando su nombre. La lluvia cae con fuerza sobre la cima del monte Prometeo, mientras los relámpagos cruzan el cielo, iluminando la figura imponente del titán encadenado. Prometeo está atado por gruesas cadenas a la roca misma, con los brazos elevados por grilletes clavados en la montaña. Su expresión es de resignación, de siglos de sufrimiento soportado en silencio. Frente a él, la princesa se detiene. En su mano sostiene un hacha pesada y observa al titán con silencioso respeto. Como comentario, Prometeo, en la mitología griega, es un titán conocido por haber desafiado a los dioses del Olimpo al robar el fuego sagrado para entregárselo a la humanidad. Como castigo por su rebelión, Zeus lo condenó a ser encadenado a una roca, donde un águila devoraba su hígado cada día, órgano que se regeneraba cada noche para prolongar su sufrimiento. Bajo la tormenta que azota la cima, la princesa se prepara para actuar. Sostiene su hacha en alto y se corta uno de los brazos, bañándolo en sangre, mientras invoca a Temis y a Dike, las diosas de la justicia, pidiéndoles que bendigan el filo del arma, para que su golpe sea justo y certero, en nombre de todos los que han sido encadenados injustamente. Con respeto y firmeza, levanta el hacha hacia el cielo. Luego le pide perdón a Prometeo, mientras se alista para romper sus cadenas, mientras que el titán la observa en silencio. Finalmente, el golpe cae. El hacha resplandece con luz dorada cuando impacta las gruesas cadenas que aprisionan a las muñecas del titán,
mientras que el hierro se quiebra con un estruendo. Prometeo, ahora parcialmente liberado, se incorpora y le extiende la mano a Diana en señal de aceptación. La princesa, de rodillas frente a él, baja el hacha con respeto y le repite que le pide perdón por su incapacidad, ya que no tiene el poder para liberarlo de forma permanente. Sin embargo, pensó que tomarse un pequeño descanso le podría resultar agradable. Prometeo asiente con una leve sonrisa y le dice que en efecto lo es. En ese instante, un chillido agudo corta el aire. Un águila gigantesca desciende entre las nubes con sus alas extendidas. La princesa levanta la mirada y la saluda. Luego le habla con calma, sugiriendo que tal vez ya es hora de dejar de alimentarse de su amigo. El águila le responde que ese fue un mandato de Zeus, mientras aterriza en su brazo, pero Diana le contesta que incluso los dioses se equivocan a veces, y le pregunta si no lo considera cierto también, mientras le acaricia el rostro con afecto. Al ver que el águila ha aceptado su petición, le agradece por su comprensión y le pide que lleve el mensaje a sus compañeras. A cambio, ellas tendrán la gratitud y la amistad de Diana, bruja de la Wild Isle, la isla salvaje, por todos los días de su vida. Luego vemos a Diana observando cómo el águila se aleja, volando entre los truenos. Una vez se ha ido, se dirige de nuevo a Prometeo y le dice que confía en que la criatura y sus hermanas ya no regresarán, pero que eso no garantiza que otras cosas no vengan por él, ya que los decretos de Zeus son difíciles de neutralizar, incluso para quienes conocen los caminos a seguir. Luego le ofrece algo de beber y le asegura que puede tomar todo lo que desee, ya que el agua se renovará con cada sorbo. Finalmente, Prometeo responde y le dice, con una sonrisa, que Circe siempre fue astuta y que le alegra ver que su hija ha heredado esa misma agudeza. Diana le agradece por sus palabras, pero luego admite que su visita no es totalmente desinteresada. Prometeo ya lo sabía. Ella espera algo a cambio. Y es lógico. ¿Quién se daría todo ese trabajo solo para darle un respiro al titán? Diana le responde que sí, que espera algo de él, pero solo si no representa una molestia para él. Prometeo accede con calma, pidiéndole que exprese su petición. La princesa se arrodilla bajo la lluvia, con solemnidad, y le pide un vial de su sangre. La sangre del campeón de la humanidad, su mayor aliado y protector, para forjar un arma de fuego y justicia. Y le jura, en su propio nombre y en el de su madre Circe, hechicera de la isla salvaje, que usará esa arma solo con buenas intenciones y para proteger a la humanidad de los monstruos, y si fuera necesario, incluso de los mismos dioses. Prometeo extiende la mano y le ofrece a la princesa el don que ha venido a buscar. Así que le permite cortar la punta de uno de sus dedos, para que tenga su carne y su sangre como material para forjar sus armas. Pero además, le dice que quiere darle algo más. Ella, conmovida, baja la mirada y admite que no se siente digna de recibir ese regalo. Prometeo la corrige suavemente y le recuerda que, al igual que su madre, él también puede ver el futuro, y lo que ha visto en el camino que le espera es peligroso. Él desea ayudarla y le pregunta si aceptará esa ayuda. La princesa lo mira con los ojos conmovidos y llenos de respeto, y luego asiente con gratitud. Le dice que sí, que lo acepta, y se lo agradece otra vez. Prometeo entonces le repite que use su hacha para cortarle la punta de su dedo y que se asegure de que la sangre corra. Sin más palabras, Diana alza su arma mágica. Un relámpago ilumina el cielo mientras el filo dorado cae con fuerza sobre la mano extendida del titán. La sangre brota con intensidad, roja y viva, bañando el acero bajo la tormenta. Luego toma el pedazo de carne que se ha desprendido del dedo de Prometeo y lo guarda en su bolso, mientras invoca el nombre de Hécate, pidiéndole que bendiga esa ofrenda de carne y sangre. Luego toma la sangre de Prometeo, el cual deja caer en un pequeño contenedor ritual, mientras implora que esa sangre traiga justicia al mundo, tal como Prometeo lo había previsto. Y le agradece al dios del fuego, al fuego de la vida, por su sangre y su sacrificio. Pero Prometeo no se ha olvidado de su regalo, y extiende su mano hacia ella una vez más, mientras le pide que mire a su derecha. Ella se queda en silencio, pero Prometeo lo rompe llamando a alguien o algo
que emerge de entre el fuego. Prometeo le ordena levantarse a la gran criatura que está por renacer, aquella que alguna vez nació de la sangre de Medusa, traicionada y asesinada por Zeus, y que ahora renace con la sangre de Prometeo y un grito de justicia que viaja con el viento. Las rocas se abren y una figura hecha de magma comienza a emerger, envuelta en fuego y propósito. Y finalmente, Prometeo exclama: «¡Levántate, Pegasus, y vive otra vez!». Desde el corazón ardiente del magma, vemos a esta criatura mitológica que renace envuelta en fuego y se alza con un rugido silencioso y majestuoso. Un esqueleto alado con plumas oscuras y ojos rojos brillantes. Este es Pegasus, a quien ya habíamos visto con Diana, pero no como su mascota, sino como su compañero. Ella se le acerca y lo acaricia, mientras le dice a Prometeo que jugar estos juegos con los dioses, especialmente con Zeus, quien ya lo ha encadenado, es peligroso. Prometeo le habla con franqueza y le confiesa que él disfruta desafiándolo y escupiéndole en la cara, de la misma manera que todos deberían hacerlo. Luego agrega que sabe que ella escaló esa montaña traicionera para ocultar el alcance de sus poderes de ojos ajenos, pero le aconseja que ahora vuelva a casa volando. Además, Pegasus, como tantos otros, ha sido radicalizado por la injusticia. Juntos harán una buena pareja. Ella asiente y le agradece con solemnidad, diciéndole que estará por siempre en deuda con él. Así que Diana se monta sobre el lomo del renacido Pegasus e inicia el vuelo de regreso, mientras que Prometeo la observa desde la cima, sonriendo. Volvemos con los pensamientos de Diana, quien comenta que los dioses están llenos de sorpresas. En su experiencia, la mayoría de ellas son horribles, pero de vez en cuando, lo que hacen le recuerda cuál es su verdadero potencial. Pero que supone que ese día no será así. Volvemos a la habitación del trono de Hades, en el presente. Diana permanece firme ante la figura espectral del dios. Él se burla con condescendencia de su actitud desafiante, de su arrogancia juvenil, aunque admite que le resulta casi encantadora. Luego retoma el tema del Némesis Lazo y comenta que puede sentir algo que va más allá del poder de Prometeo, una energía oscura y venenosa. Diana confirma sus sospechas sin rodeos y le dice que también contiene la esencia del basilisco. Hades se sorprende y le pregunta si mató al último basilisco. Ella le responde que sí. Hades, luego de escuchar eso, le pregunta si lo cazó como trofeo y la acusa de actuar como una salvaje, contradiciendo sus ideales de justicia. Pero Diana lo niega con calma. Ella no caza por trofeos. El alma de ese basilisco estaba empapada en la sangre de inocentes. Hades solo replica que todos, de un modo u otro, lo están. Pero Diana le aclara que esa no es la razón por la que mató al basilisco y le cuenta que Zeus, furioso porque ella aún vivía, lo envió para matarla. Y ese monstruo aparecía con regularidad en la isla salvaje, intentando cumplir con su misión. Como comentario, el basilisco es una criatura mítica, originada en las tradiciones grecorromanas tardías. O sea, no pertenece al folclore tradicional de Grecia, como lo hace el Pegaso o la Medusa. Generalmente se le describe como un monstruo con forma de serpiente, gallo o incluso un dragón, que podía matar con la mirada, el aliento o el veneno. A lo largo del tiempo, el basilisco se convirtió en un símbolo del mal supremo, el pecado o la muerte inevitable. Nos movemos de vuelta al pasado, a la cueva del último basilisco. Diana, armada con su hacha, se acerca con cautela a la criatura gigantesca. Ella cuenta que la siguió hasta su guarida, esperando el momento adecuado para atacarla, y la sorprendió cuando por fin se echó a descansar. Frente al enorme cuerpo escamoso del basilisco, agrega que una sola mirada es letal. Ver sus ojos equivale a una sentencia de muerte, y aunque no está segura de si esa afirmación es un hecho literal o solo una advertencia envuelta en poesía, no iba a correr el riesgo. El ojo del monstruo se abre de golpe, dorado y rasgado, y comienza a emitir un siseo amenazante. Pero Diana tomó sus precauciones antes de entrar a enfrentarlo y usó magia para cegarse a sí misma. La única manera de enfrentar al basilisco era no verlo.
El basilisco se yergue con violencia, sus escamas relucen bajo la tenue luz de la cueva y su voz hiciante retumba mientras pronuncia su amenaza. ¡Princesa! Una advertencia envuelta en veneno. Pero Diana no retrocede. En su mente, reconoce que el estar ciega no es una debilidad y que el basilisco tiene puntos débiles que ella puede explotar. Mientras el monstruo se abalanza sobre ella, Diana recuerda que esa criatura es extremadamente sensible a ciertos olores. Así que se aleja corriendo, mientras saca de su bolsa un ojo mágico, parecido al que usó con el Tetracite. Con un movimiento preciso, Diana le lanza a la bestia la sustancia mágica. El olor se esparce en una nube verde, directo hacia el rostro de la bestia, mientras que Diana comenta que una bruja que ha logrado cegarse a sí misma también es más que capaz de manipular un aroma y multiplicar su efecto 10.000 veces. El efecto es inmediato. El basilisco se retuerce, confundido y aturdido por el hedor, soltando un chillido colosal mientras lanza su cuerpo con violencia. Está completamente enloquecido. Un aroma que podría enloquecer incluso a la criatura más sensata ahora envuelve la cueva como un veneno invisible. Pero Diana había preparado cada detalle. Antes de entrar, no solo se cegó, también eliminó su propio sentido del olfato. Así, podría resistir la tormenta sensorial que ahora consumía a su enemigo. Frente a la bestia, Diana se prepara. El monstruo se abalanza con la boca abierta, colmillos al frente, sin control. Y ella, sin dudar, se lanza hacia él con el hacha lista para el golpe final. Y lo parte en dos. Luego vemos al basilisco, o a lo que queda de él. Su cuerpo colosal, ahora partido, descansa inmóvil entre charcos de sangre. Diana se mantiene firme frente a la criatura caída. Le dedica unas últimas palabras de respeto. Le desea descanso y que en su siguiente vida encuentre la paz que este mundo le negó. Volvemos a la habitación del trono de Hades en el presente. El dios ha escuchado con atención todo el relato. Ese fue el último basilisco y asume que Diana y su madre recolectaron todo su cuerpo, todo su veneno, toda su esencia. Diana responde con calma que una bruja nunca desperdicia nada. Ese es un gesto que representa tanto respeto como conservación. Pero Hades se burla de esa noción, dudando que al basilisco le haya importado esa conservación a la que se refiere. Sin embargo, Diana replica que se trata menos del basilisco y más del mundo entero, de la necesidad de protegerlo. Hades concluye que todo eso ha sido bastante educativo para él, pero que solo son conceptos teóricos. Diana le pregunta si realmente cree que son solo teorías y que ella no hizo las cosas que le dijo que hizo, pero Hades le aclara que no lo duda. Sin embargo, a él le interesa saber cómo se sentiría ella con esa idea de conservación cuando se aplique más personalmente a ella. Ahí vemos cómo Diana levanta la vista con horror y con lágrimas en los ojos mientras suelta una sola palabra de su boca. ¿Madre? Ante ella, suspendida por cadenas místicas, aparece Cersei, su madre. La visión la deja paralizada, su voz apenas un susurro al pronunciar esa palabra. Desde su trono, Hades observa complacido y le dice que, finalmente, ya no hay respuestas agudas ni comentarios inteligentes de esa lengua tan afilada que tiene. Y agrega que todos tienen debilidades y que la de ella fue demasiado fácil de identificar. La historia comienza mucho tiempo atrás, en la Wild Isle, la isla salvaje, en el infierno. Una niña, Diana, corre feliz entre las rocas. Sonríe mientras persigue a una pequeña criatura. De repente, Diana se detiene. Sus grandes ojos azules se abren con sorpresa. Frente a ella, una figura majestuosa aparece. De cabello verde lleno de flores y una corona roja sobre la frente, Lady Perséfone la saluda con una sonrisa tranquila. Le dice a la niña: «Hola, Diana, ven a conocer mi árbol». Diana se acerca al pequeño árbol que Lady Perséfone le señala. Lo observa con desconfianza y le pregunta si realmente eso es un árbol. Perséfone sonríe y le responde que sí, que ahora es muy pequeño, al igual que ella, pero que algún día será grandioso, al igual que ella también lo será.
Mientras acaricia las hojas, Lady Perséfone explica que camina todos los días por el inframundo, porque debe estar allí, y que donde quiera que va, la vida le sigue. Sin embargo, en el inframundo, casi todo lo que vive muere al instante. Casi todo. A veces, algo muy especial logra resistir. Perséfone extiende su mano con amabilidad e invita a Diana a mostrarle el resto de su hogar. Quizá juntas podrían hacer que crecieran más cosas. Diana sonríe con entusiasmo y responde que le gustaría mucho, porque su madre siempre necesita más plantas. Mientras se alejan, Perséfone le pregunta si alguna vez ha escuchado la historia de cómo ella se convirtió en reina del inframundo. Comenta que involucra un secuestro y unas semillas de granada muy diabólicas. Nos trasladamos al presente. El escenario es la Arena of the Damned, la arena de los condenados, también en el infierno. En el centro de la arena, un ser con cabeza y cuerpo de tigre, cuernos y una serpiente como cola, sostiene a Diana con fuerza, quien lucha por liberarse. En lo alto, observando desde un balcón, Lady Perséfone y Hades contemplan el combate. Perséfone comenta que es una pelea bastante intensa. Hades le agradece a su esposa y menciona que estaba considerando prohibir el uso de magia en la arena. Reflexiona que eso podría hacer todo aún más interesante. Mientras tanto, en la arena, Diana logra liberarse y con un golpe potente lanza a la criatura contra el suelo. Perséfone comenta que, si Diana derrota a su quimera usando un solo brazo, será difícil para él recuperarse de semejante humillación, así que le sugiere dejar las cosas así. Recordemos que uno de los brazos de Diana es mágico. La historia retrocede nuevamente al pasado, en la isla salvaje. Cersei está postrada de rodillas. Con desesperación, le pide a Hécate que responda, agregando que ha realizado todas las ofrendas y oraciones posibles, pero aún así no recibe respuesta. Cerca de ella, Diana, aún una niña, duerme plácidamente, ajena a la súplica angustiada. Cersei aprieta las manos con fuerza y declara que hace eso por Diana, que necesita una audiencia ahora. En eso, una voz profunda resuena desde las llamas, ordenándole a hablar rápido porque solo tiene unos segundos. Con premura, Cersei intenta explicarse. Admite que no sabe cómo sacará a Diana del infierno cuando llegue el momento. ¿Cómo logrará cumplir con una tarea tan imposible? Hécate le responde que lo logrará si es que es lo suficientemente rápida. Agrega que habrá dos escapes. El primero será temporal y no debe preocuparse por él. El segundo será más permanente. De pronto, se queda callada. Cersei le pregunta si aún está allí, y Hécate responde que los oídos están en todas partes, pero que ya se ha trazado un camino. Continúa explicando que, tiempo atrás, cuando vio que Hera tenía razón y que Zeus atacaría a las Amazonas, impresionó a Hades con una historia sencilla pero maliciosa. No mucho después, surgió un nuevo juego en la arena del inframundo. El fuego comienza a apagarse, pero frente a Cersei aparece un libro abierto sobre el suelo. El título del libro es The Lady or the Tiger, la dama o el tigre. En el presente, en la arena de los condenados, la pelea entre la quimera y Diana continúa. Como comentario, la quimera tradicional tiene la parte delantera de león, la del medio de cabra y la posterior de serpiente. Esta de aquí es la versión absolute de la quimera. Una ráfaga de energía lanzada por la quimera derriba a Diana. Desde el balcón, Hades comenta que tal vez su reina haya juzgado mal a la princesa, pero Perséfone responde que eso está por verse. Hades se vuelve hacia Cersei, preguntándole si quiere hacer una apuesta. Cersei, amordazada y atada, emite un murmullo ahogado. Hades se burla, recordándole que lleva un bozal para impedirle decir palabras peligrosas. Abajo en la arena, la quimera conecta un devastador golpe sobre el cuerpo de Diana, mientras que Cersei solo puede observar, con lágrimas en los ojos. Volvemos al pasado, a la isla salvaje. Cersei se encuentra acostada junto a Diana, sosteniendo el libro. Le dice que la historia se llama The Lady or the Tiger. Diana pregunta si es una nueva historia. Cersei responde que en realidad es bastante antigua, pero que recién ahora la ha encontrado. Cersei comienza a narrar. Hace mucho tiempo, existía una princesa muy hermosa. La princesa se enamoró de un joven apuesto que no era un príncipe. Cuando el rey,
Su padre descubrió esto, envió al joven pretendiente de la princesa a la arena. El rey decía que la arena era un lugar donde solo los dioses decidían el destino de alguien, aunque todos sabían que eso no era del todo cierto. En la arena, el joven se enfrentaría a dos puertas. Detrás de una de las puertas había una joven hermosa que se convertiría en la esposa del pretendiente, con la promesa de una vida larga y feliz. Detrás de la otra puerta había un tigre y una muerte segura. Diana pregunta si el joven no podría razonar con el tigre o luchar contra él. Cersei le responde que la mayoría de las personas no pueden comunicarse con un tigre ni luchar contra uno y sobrevivir. La narración continúa. La princesa, todavía enamorada, había prometido a su pretendiente que descubriría cuál puerta llevaba a la libertad y le indicaría cuál escoger para salvarse. Pero entonces la princesa descubrió que la joven detrás de la puerta era alguien por quien sentía una profunda envidia. Una mujer que el pretendiente había amado alguna vez y a quien la princesa había odiado por mucho tiempo. Una elección que antes parecía difícil pero manejable, de repente se convirtió en el peor tipo de castigo que la princesa podía imaginar. La princesa no podía imaginar un destino más doloroso que ver a su amor vivir feliz con otra mujer, mientras ella se quedaba atrapada y sola. Al amanecer, el joven pretendiente se presentó en la arena, frente a la princesa. La princesa movió apenas su cabeza en una dirección, indicando cuál puerta debía escoger. El joven hizo exactamente lo que le señaló. Ahí es donde Cersei cierra el libro y le dice a Diana que ese es el final. Diana, confundida, pregunta si ese es realmente el final, insistiendo en que no saben qué pasó después. Cersei responde que ese es el punto de la historia. Diana dice que no entiende, que quiere saber si el joven sobrevivió o no. Cersei le explica que eso es todo lo que hay, pero que quizá puedan leerlo de nuevo cuando Diana sea un poco mayor. Pero Diana responde que no quiere porque le parece horrible. Como comentario, la historia de La Dama o el Tigre es un cuento corto escrito por Frank R. Stockton, publicado en 1882, y uno de los ejemplos más reconocidos de la literatura en cuanto a finales abiertos e interpretaciones ambiguas. O sea, la historia acaba aquí, sin saber qué puerta abre el joven al final. Volvemos al presente, a la arena de los condenados. Diana le lanza un golpe demoledor a la quimera. Desde el balcón, Lady Perséfone pregunta a Hades cuál es el propósito de tanta pelea. Hades responde que le gusta ver una buena lucha. Añade que a veces alguien incluso pierde un miembro, lo cual considera bastante emocionante. En el combate, Diana logra lanzar a la quimera por los aires con una potente patada. Perséfone pregunta si Hades no cree que tanto daño pueda restarle emoción al evento principal. Pero Hades responde que no, que es como los aperitivos. No hay necesidad de llenarse con ellos, ya que todavía habrá mucho dolor en el plato principal. Volvemos a la isla salvaje, en el pasado. Diana está más grande, así que Cersei decide retomar la historia. La princesa movió levemente su cabeza hacia una dirección, indicando al pretendiente cuál puerta debía escoger. Y el joven siguió su señal. Diana suspira y admite que aún no entiende la historia, pero Cersei le asegura que lo entenderá con el tiempo. Diana comenta que si el punto era que los dioses decidieran el destino, entonces no tiene sentido, porque en realidad no son los dioses quienes deciden, sino la princesa. Cersei asiente y le dice que tal vez eso sea parte de la lección. Diana, pensativa, concluye que no le gusta a la princesa, que es egoísta, que no ama realmente al pretendiente, sino a sí misma. Cersei le responde que quizá el propósito no es estar de acuerdo con la princesa, sino tratar de comprenderla. Diana dice que la princesa debería ser mejor. Cersei señala que eso asumiría que la princesa elige dejar morir al joven. Diana insiste que, independientemente de su elección, la princesa debería ser mejor, porque siquiera considerar su muerte es algo indigno de ella. Cersei le pregunta si cree que ese es realmente el punto de la historia, pero Diana responde que no. Volvemos al presente, a la arena de los condenados. La pelea entre Diana y la quimera continúa. Diana le habla a la criatura. Le dice que lo siente, ya que, como muchos otros antes, su vida no le ha pertenecido. No obtiene placer de su sufrimiento,
pero le advierte que si no se rinde, no le dejará otra opción. Finalmente, le ofrece rendirse para que pueda luchar otro día. Pero la quimera le responde con un rugido salvaje. Y con eso, Diana entiende que no tiene otra salida. Volvemos al pasado, a la isla salvaje. Diana golpea con un hacha un montículo de leña o algo parecido, mientras que Cersei trabaja a su lado, removiendo la tierra. De repente, Diana se detiene con el hacha levantada y, con rostro de sorpresa, lanza un grito. Luego, sonríe levemente y le dice a su madre lo que ha comprendido. Ella no es la princesa del cuento. Y continúa trabajando junto a Cersei, quien ahora sonríe también. Volvemos al presente, a la arena de los condenados. Diana sostiene a la quimera vencida por el cuello y mira hacia Hades, diciendo que su oponente ya ha sido derrotada y que no tiene sentido matarla. Pero Hades responde que solo una de las dos podrá salir de la arena con vida. Diana insiste en que si la obliga a matar por nada más que un simple espectáculo, entonces no es el dios que ella pensaba que era, y eso trazará una línea definitiva entre ellos. Hades se enfurece por su respuesta y el tono de su voz, y le pregunta si realmente se atreve a decirle eso a un dios, si de verdad piensa desafiar al señor del inframundo. Diana, resignada, vuelve la mirada hacia su hermana y le desea descanso en su próxima vida, para luego romperle el cuello con un solo movimiento. Junto al cuerpo sin vida de la quimera, en voz baja, Diana le pide perdón. Luego cierra los ojos, eleva una súplica a la diosa Temis, pidiéndole que, si la justicia gobierna su mente y su corazón, le preste su fuerza y su poder en ese momento, y que junto con la gran y terrible Hécate, le permita ver cómo se imparte verdadera justicia, incluso en un lugar tan desolado. Diana abre los ojos, que ahora arden con energía, y enfrenta a Hades. Le dice que no es un dios ni un señor, que es solo un carcelero de una prisión y nada más. Hades reacciona sorprendido y le pregunta si se atreve a decir eso. Diana, con los ojos a punto de estallar, le responde que sí. Diana avanza entre las llamas mientras se dirige a Hades, diciéndole que no es más que un sirviente encadenado a ese lugar maldito por Zeus. Hades, sorprendido, pregunta cómo es posible que ella sea tan poderosa. Diana le responde que él ya sabe la razón, y que es porque mantenerla allí es injusto. Explica que es vergonzoso y que todos los que conocen la verdad saben de esa injusticia, y que eso exige un ajuste de cuentas. Diana flota envuelta en energía, mientras añade que la verdadera rendición de cuentas aún no ha llegado, pero que su hora llegará. Mientras tanto, recuerda que tienen un juego pendiente, una cuestión de 2 puertas. Hades le ordena que elija una puerta para no tener que seguir viendo su rostro insolente. Le dice que detrás de una puerta se encuentra la muerte segura, y detrás de la otra, la libertad. Pero antes de que escoja, Hades advierte que su madre debe saber que si encuentra la puerta de la libertad, nunca podrá volver con ella. Le dice que quedará desterrada del inframundo hasta el día de su muerte. Hades agrega que Cersei perderá a su hija para siempre, que la isla salvaje volverá a ser una piedra estéril como cuando ella llegó, por toda la eternidad. Finalmente, Hades le dice a Diana que haga su elección, porque la hora se hace tarde y ya está cansado de su presencia. Cersei, llorando, baja la cabeza y mueve su rostro hacia uno de los lados, como en su momento lo hizo la princesa del cuento. Diana avanza hacia la enorme puerta que le indicó su madre y la abre. Al ver lo que hay detrás de ella, al parecer, la salida, se cubre el rostro protegiéndose de la luz intensa que emana del otro lado, y le agradece a su madre por confiar en ella. Y luego regresa a donde están Hades, Perséfone y su madre, de un salto. Hades le pregunta si acaso no fue claro, recordándole que ella se ganó su libertad y que no podrá regresar. Pero Diana, con calma, rompe las cadenas que tienen sometida a Cersei, mientras menciona que tiempo atrás tuvo la ocasión de comer una semilla de granada que su esposa le dio. Hades, sin entender lo que está pasando, le pregunta a Perséfone qué ha hecho. Perséfone responde que solo le dio a Diana una de sus preciadas semillas, recordándole que por cada semilla consumida, una persona debe pasar un mes al año en el inframundo, una regla que ella misma aprendió de la peor manera.
Como comentario, en la mitología griega, Perséfone es hija de Zeus y de Deméter, la diosa de la agricultura, las cosechas y la fertilidad de la tierra. Hades se enamoró de Perséfone y la raptó, algo que los dioses hacían frecuentemente. Al descubrir la desaparición de su hija, Deméter cayó en profunda desesperación, abandonando sus deberes divinos. Ante la hambruna que amenazaba la humanidad, Zeus intervino y envió a Hermes a exigir la liberación de Perséfone. Hades aceptó, pero antes de dejarla ir, la engañó para que comiese 6 semillas de granada. Según las leyes antiguas, consumir alimentos del inframundo obligaba al alma a permanecer ligado a él. Así, Zeus decretó que Perséfone dividiría su tiempo. Pasaría medio año en el inframundo con Hades y medio año en el Olimpo con Deméter. Volviendo al cómic, Perséfone agrega que Diana aprendió esa lección por amor y que aceptó el sacrificio sin vacilar, algo que no todos podrían hacer. Debido a eso, Diana deberá regresar al inframundo un mes cada año, a menos que Hades quiera romper las reglas de las semillas. Le advierte que puede tener su victoria, pero que perderá a su esposa si insiste. Hades se enfurece, advirtiendo que esto no ha terminado, que Diana ha cometido un grave error de cálculo y que ha ganado un enemigo en él. Diana, sin apartar la mirada, le dice que él también se ha ganado uno en ella. Hades se disipa con un estallido, mientras Diana se arrodilla ante Perséfone, agradeciéndole por devolverle a su madre y diciéndole que es una deuda que nunca podrá saldar. Perséfone le responde que las hijas queridas deben permanecer unidas, que deben continuar su trabajo y que algún día traerá la verdadera rendición de cuentas, honrando así a todas las hijas perdidas del mundo. Volvemos a la isla salvaje en el presente. Diana sobrevuela la isla llevando a Cersei en brazos. Cersei comenta que durante todo ese tiempo pensó que le estaba enseñando cómo vencer en la arena, pero en realidad era Diana quien le estaba enseñando a ella. Diana le responde que ambas se enseñaron mutuamente, como siempre ha sido y siempre será. Añade que es poético que aquellos que deseaban castigarla solo lograron darle una madre que conocía todos los secretos del mundo y que se los enseñó con amor. Luego de dejarla en tierra firme, Diana, aún levitando, le dice a su madre que no puede quedarse y que si toca la isla salvaje deberá permanecer allí un mes entero. Cersei le responde que lo sabe. Diana le promete enviarle un mensaje tan pronto como construya el templo en Gateway City, tal como habían planeado. Finalmente, le cuenta que luchó contra el Tetrasite y que logró vencerlo. Le revela que su lazo, el Tisia, fue la clave que salvó a todos, incluyendo a ella misma. Diana y Cersei se toman las manos y al separarse, ambas pronuncian una despedida en nombre de Hécate. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.